Y me agarraron de mi ángulo malo, pero bueno, está bien. ¿Te quieres cambiar el No, lugar? ya no me importa ya. Fíjate que con esto empezamos el podcast. Me ha tocado que hay gente que tiene un ángulo, un lado. Obvio. Pero no es negociable. Ah. O sea, en tu caso sí es negociable. Obvio, pues sí. Sí, me da hueva pararme, así de negociable es mi ángulo. Pero sí hay gente que es nada más puedo grabar de un lado y no puedo salir de otro lado. Dime, no. Sí. No puedo decir nada. ¡Ay! Pero pues la gente se puede dar cuenta cuando... Luego le haces pip. Ándale, dime quién. Pues ha pasado. ¡Ay! ¿Quieres hablar acá o no? Bueno, sí, ha pasado con artistas más que nada. Con creativos. Mira, ya te digo tú. Con creativas. Ah, te la chinga. Sí, pero Perdón, ¿se puede? No se puede. Puedes decir lo que tú quieras, okay, no pasa nada. Pero bueno, bienvenido al podcast creativo, ¿verdad? Para mí es un gusto estar aquí contigo. Carla Sosa, ¿cómo estás? Bien, llegué tarde. No, hombre, no en pasa diva, nada. ¿verdad? Qué mal. Vas a pensar que soy una de esas. No, la verdad, al contrario, llegaste sola, lo cual es algo que se aprecia. Ah, sí. En vez de con mi séquito. Sí. Sí, no. Porque luego también cuando llega mucha gente se siente un poco más... Sí, qué hueva, ¿no? Se amontonada la... No, y luego que me anden escuchando lo que digo, no. Sí. Digo, luego lo pueden ver, pero aquí no. Que es como ¿consumes podcast? ¿Te gustan podcasts o no tanto? La verdad no suficiente. No. O sea, creo que cuando iba en el tráfico, normalmente cuando estoy filmando una serie en Estados Unidos que se llama Home Economics, me toca 1 hora de tráfico al día, ahí sí te la manejo. Yeah. Muchos Brené Browns o libros, más bien audiolibros. Okay. Cosas de superación personal, pero justamente se me abrió por la película, la última película que hice, que empecé como a entrar al mundo de podcast mexicano, que está increíble. Ya estoy empezando a querer escuchar más porque está muy padre el contenido que está sacando México. Y el formato de libro está muy chingón. Yo también la verdad es que empecé a consumir mucho más libros desde que se abrió esa oportunidad. Y yo soy mucho de escuchar los libros en 2X o en 1.75X. O sea, de velocidad. Hay libros que no se pueden. ¿Qué? Y hay libros que son muy técnicos que... ¿Qué? ¿Tú no los escuchas rápido? O sea, ¿los ¿Cómo? ¿Eso es una posibilidad? Sí. Entonces en las plataformas ahí sale 1.75X. ¿Cómo? O sea, Audible puedes escuchar en... Sí, en 1.75. Me cambiaste la vida. Sí. Eso que mi mamá, o sea, me regaña porque cuando... No mi mamá, mi marido también, cuando escucho a la gente... le pongo 2X. Ya. Ya sabes, pero uno no tiene tanto tiempo para escuchar uno de 4 minutos. Digo, híjole, ya está debrayando esta persona. Y sí, lo entiendo perfecto. Sí. Y cuando siento que viene algo importante, ahí le regreso. Oye, ya voy a leer 5 libros al día. Entonces. Sí, la neta te tira un paro y te acabas tardando casi la mitad del tiempo en escuchar un libro. Y te voy a confesar algo, normalmente cuando grabamos podcast y los invitados tienen una película, a veces la veo en 1.5X, 1.75X. A veces. Más cuando hay varias de investigación. Pero en tu caso, en la película La Caída la vi a velocidad normal, sí. Y eso que es lenta, de verdad. Me estás diciendo la verdad, me estás mintiendo. ¿Es la verdad? Es la verdad, pero... Pero es porque en Prime Video no se puede. Pero la neta es que no creo que lo hubiera visto en 1.75X. Así estaba muy bueno, me gustó mucho. Porque el vuelo duraba justo lo que dura la película, entonces no tenía por qué. ¿En qué vuelo? El vuelo de Monterrey acá a Ciudad de México. ¿Literal esta mañana? Sí, la acabo de terminar de ver, la neta, felicidades, qué buena película. Órale, de mañanera, no la veo como una película mañanera, pero mira, sí. Qué rico, tu cafecito y La Caída, ándale. O sea, lo ves más como una película de tarde. Pues no, otra amiga me habló, una amiga, Mónica Ramírez, activista, me habló diciendo que también se esperó a la mañana porque sabía que era una película difícil y que no la iba a poder ver en la noche antes de dormir, entonces que la vio en la mañana, entonces ya eres el segundo que me dice lo mismo. Y la preparación para la película, como escuché en entrevistas, fue muy, muy extensa, ¿no? Tanto tú para meterte a tu personaje y adquirir las habilidades de clavadista, pero también en el tema de producción, te metiste a la escritura de la película, ¿cómo fue todo? Sí, mira, lo físico puedes ver muy rápido que el músculo no es mío, o sea, no era mi cuerpo ahorita. Si me vieras en traje de baño dirías, no, sí le echo ganitas para la película, o sea, no ha sido mi cuerpo y mucho menos a los 6 meses de haber parido. O sea, yo había parido 6 meses antes de la película y estaba yo amamantando durante la película y eran llamados nocturnos, entonces me tienes con mi bebé. En fin, entonces lo físico sí fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida.
Y la preparación para poder hacer los clavados también fue súper difícil. Pero en términos de producción, pues yo me tuve que meter a todo porque era mi bebé. Por primera vez es una película que empiezo desde cero y que yo decido hacer y que yo cocino y traigo a la gente y digo, ok, este productor, esta escritora, y luego esta escritora no está funcionando, vamos por otro equipo de escritores. Entonces yo era como la ficha común junto con Ana Laura Rascón, que es mi productora asociada, que hicimos una productora que se llama Madame, y esa fue nuestra primera película, La Caída. Esa es la primera película productora. De mi productora, Madame. Ok. ¿Y por qué escogiste esa historia? Creo que me escogió a mí. En realidad, hay historias que nos escogen a nosotros. Yo no sé si tu podcast hayas tú como pensado, esto es lo que voy a hacer, o que llegó como por, no sé, hay cosas que llegan, ¿sabes? Sí. Y esta película me llegó porque yo estaba buscando hacer una película de deporte, de algún deporte en México. Yo era deportista y dije, nunca he visto como una película en México hay tantos deportistas de alto rendimiento y sus historias son impresionantes, y empecé una investigación sobre el deporte y tombé, esa palabra no existe en español. ¿Tombé? No. ¿Qué es tombé? No existe. Tombé significa... ¿Es francés o qué? Sí, es... ¿Hablas francés, inglés, español? Sí, no... O sea, a mí me tiran mucha mierda porque de repente meto anglicismos. Tú acabas de meter, ¿cómo se dice? Francicismo. Francisismo, es que literal acabo... Sí. No, y ayer estaba hablando con una persona en francés en fin, me pasé toda la semana pasada en París, entonces no sé por qué mi cerebro ahorita sigue con ese chip, pero cuando como que te tropiezas y te encuentras con... Estaba yo en un baño haciendo pipí. Y había una revista sobre una clavadista mexicana y su historia, y yo dije, esto está increíble. Y no era nada que ver con lo que es la película, nada que ver. Solo explicaba su historia, su entrenadora, cómo fue a las Olimpiadas, todas estas cosas. Y yo dije, oye, el mundo de los clavados me parece fascinante para el cine, una cosa cinematográfica, la adrenalina de tirarte. ¿Te has tirado de 10 metros alguna vez? 10 metros no, pero sí, pues yo creo que unos 5 o 6. Ya. Bueno, es que pues la verdad no sé cuántos son 10 metros. 10 metros. Sí, eso no, 10 metros ni de pedo, porque ayer estaba grabando un capítulo con un güey que era militar, se llama Gafe 423, y una de las pruebas era tirarse de 10 metros, y me dijo que se estaba cagando de miedo, que era lo que más miedo le daba de toda la preparación. Del adiestramiento. ¿Sí? Entonces ni de pedo me tiró de 10 metros, no sé cuántos. Sí, fíjate que eso, después de haber hecho la película en la postproducción, vi un cortometraje, un documental sobre la preparación de estos chavos, y que se tienen que tirar al final de chavos y chavas, de 10 metros, y que es como la parte más así de que a ver si te avientas y el coraje de aventarte. ¿Pero de clavadistas o de qué era? No, de los militares. Sí, de los militares. Yo no sabía eso. No, yo no tenía idea de lo que... O sea, obviamente tenía una noción, pero ya que te lo platique un militar, cómo es la experiencia de estar en el ejército y ser fuerzas especiales, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Ahí te va, esa es nuestra próxima película. Sí. Es que me encanta, o sea, me fascina entrar y hacer como historias de las que no conozco, y empiezo a investigar, y me parece fascinante la disciplina y el dolor y la superación, y que ese tema es muy cercano a mí. Entonces cuando escucho ese tipo de historias, como que digo, ¿qué más? Y nada más empiezo a preguntar. Y entonces así pasó con La Caída, y de repente en mis investigaciones caí sobre la historia de Azul Almazán, que era una clavadista que antes del Me Too, a los 17 años, por ahí, no me acuerdo bien cuántos años tenía, decidió decir que este entrenador era abusivo, y ella, o sea, la hicieron pedazos, la amenazaron de muerte, se tuvo que ir de México, o sea, fue como toda una humillación de parte de todo el mundo clavadista hacia ella, y conocí su historia, y ahí sí se abrió otro mundo, y dije, no, o sea, esta es la historia que tengo que contar, no tengo que contar una historia sobre, ¿sabes?, el deporte como tal, sino el deporte es el mundo, pero esta es la historia que tengo que contar. Y además era una historia muy personal a mí, que yo iba, a la vez de la película, yo iba aprendiendo sobre los abusos que yo había sobrevivido gracias a la escritura de la película. No sé si me explique. Sí, claro, pues el
el escribir es una manera terapéutica, o sea, decía Lacan que la palabra mata la cosa porque al tú escribir delimitas esa abstracción que te atormenta y dices, mira, bueno, esto es. Y una vez que ya lo tienes delimitado es más fácil combatirlo. Sí, sí. Y en cabeza ajena, o sea, está padre como que entrar, pues este personaje. Como que te das permiso, ¿no? De decir y hacer otras cosas porque te das, pues, esta máscara en donde es más fácil hablar, ¿no? Y es más fácil encontrar esa vena de escape. Sí. ¿Y esta historia de la clavadista hace cuánto fue? O sea, ¿hace cuánto pasó esto? A principios de ella que fue en los 90s, o sea. Ok, en los 90s. O sea, era más o menos por donde se sitúa la película. Los 2000, que es creo, 2004 por ahí. Ok, o sea, era también en preparación de Atenas. Justo hice una ficción, porque estábamos al principio como tratando de ser muy leales a dónde compitieron y todo, pero en temas de producción, ir a donde fue realmente donde pasó tal y cual, pues no teníamos una coproducción con tal país. O sea, la coproducción que teníamos era que buscamos y que logramos fue con Grecia. Habíamos pensado en Tokio, porque yo quería que la escena final, cuando ella sale y está caminando en su traje de baño y todo, quería que saliera un mundo muy extranjero, con gente que ella, o sea, sabes, que se vean y que idiomas de otro, o sea, como que está entrando a ella un mundo nuevo. Es que los Juegos Olímpicos no fueron en Atenas realmente. No, sí fueron. Ya me estoy como tripeando. No, sí fueron, por supuesto que fueron ahí. Sí. Solo que fueron, o sea, en específico, todo es un poco la ficción en ese sentido. Por eso no está así como un documental. Es que no es un documental. Sí. Entonces, mucha gente después de la película se puso como a buscar como Atenas y México, y no, o sea, de hecho, en fin, no voy a decir las clavadistas porque hablé con unas clavadistas con las que no quisieron, o sea, ellas no querían, ella no quería entrar a este tema porque yo iba a hacer la película con ella y ella fue así como, ese tema no. Y no la culpo porque es un estigma muy fuerte el que se les había dado a esas personas que hablaron o a esa persona que habló. Entonces esa clavadista nada tonta tiene mucho que perder, o sea, tiene muchas marcas. Yo perdí todas las marcas cuando yo hablé de mi acoso y de mi abuso sexual, y sin siquiera decir el nombre de la persona. Se armó un circo y todas las marcas con las que yo estaba poco a poco así de, ya no renovamos contrato, ya no, o sea, me cancelaron por completo. Entonces yo no culpo a esa clavadista que dijo, no, pues ahí no me quiero meter. Es un tema que nadie quiere, muy poca gente quiere hablar de ese tema. Sí, está de la chingada. La otra vez estaba viendo un podcast de Rogan, de Joe Rogan, con un comediante que se llama Bill Burr, que es muy bueno. Y hablaban creo que estaban hablando sobre cómo las boleteras te estafan y hacen como prácticas muy mafiosas para quitarte. ¿Qué son boleteras? Tipo Ticketmaster y estas plataformas en donde venden los boletos. Sí, mafiosos total. Ajá, entonces te hacen prácticas muy abusivas, pero tú no puedes alzar la voz, porque si tú alzas la voz te metes con todo ese gremio y te etiquetan como difícil de trabajar. Y una vez que tienes esa etiqueta, es lo que te pasa. O sea, que te pasó a ti, te generas o no generas, sino te compartes algo que te pasó a ti que genera mucho ruido mediático, y las marcas, para no querer irse a involucrar ni tomar una postura, dicen, ¿sabes qué? Pues mejor no. Mejor no. Ajá. Sí, no solo mejor no, te metes con una red de pederastas en este país que es de miedo, o sea, te cagas si yo te contara a la gente o las compañías con las que tú pensaras que son o tocan ese tema, tanto que, o sea, yo tengo que tener seguridad, o sea, yo ya no me siento cómoda, ¿sabes? Caminando por las calles en México sin pensar en eso, ¿sabes? Cambia un poco mi andar en este país, al haber hecho esta película. En esta última película. Sí, este cuate nos está queriendo, o sea, este cuate está amenazando que nos va a demandar. No debería de estar hablando de esto, pero, o sea, a ver, esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos con esta persona. Seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana. Sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación. Entonces está muy emputado esta persona y además nos están demandando de muchos otros lugares de estas cosas, de estos sistemas que te estoy diciendo por la película. Entonces no es un tema fácil, pues todo el mundo, ¿por qué te tardas tanto? Porque nadie quiere hacer y meterse como Sansón con las patadas con un mundo, como tú dices,
tú piensas que estás diciéndole que no a esta persona, pero esta persona está conectada con otras 100 personas y está de pensarse cuando tienes familia y cuando, ¿sabes? Claro. Sí, más el tema del deporte mexicano es un tema que es muy... Pues no solamente los clavados, sino por ejemplo el boxeo. Son temas que hay muchísimos intereses de personas antepuestos y acaban quedándose con el presupuesto y eso genera una relación en donde se generan estos abusos. Yo precisamente hace como unos 7 años hice un video sobre la CONADE exponiendo el caso de unos boxeadores que estaban boteando para ir, creo que a unos Juegos Olímpicos. Hice como una investigación y también a raíz de ese video me contactaron muchos deportistas que estaban involucrados para ofrecerme su testimonio. Y luego no acabé haciendo nada más que me abrió mucho como que sentí que destapé una cloaca de decir, ay cabrón, esto es mucho más extenso de lo que yo... Más. Incluso amigos míos que eran nadadores me dicen, sí, güey, o sea, está muy cabrón todo lo que está pasando. Está muy cabrón. Es un mundo muy truculento. Acaba de salir, bueno, o sea, están habiendo, al menos creo que la película causó cosas muy positivas que ya estaban, o sea, listos de empezar a moverse con... Es que usan a los atletas como peones, es una cosa muy, muy fuerte. A los clavadistas estaban como 2 bandos y que si tú vas a esta competencia te quitamos la beca. O sea, los tienen todo el poder y control sobre ellos y ellos no tienen agencia y lo que les dan de becas es una miseria. O sea, es una cosa deplorable, la verdad. Entonces sí cuando tú ves lo que logran los deportistas mexicanos a pesar de todo lo que tienen, o sea, como de la situación en la que están, te quieres morir. Sí. Y eso que hay gente, o sea, hay entrenadores y gente que yo conocí que sí quiere lo mejor para los atletas y esa gente sí es como, o sea, pepitas de oro dentro de ese mundo muy oscuro que sí dije yo, bueno, si no fuera por esta gente ahí sí sería algo horrible. Pero sí hay muchas peleas de poder ahí y es muy triste. Sí, porque como tú dices, los usan como peones y saben que es tan grande la necesidad que están en una posición de que, bueno, no quieres aceptar estas condiciones, hay 5 personas que están también con la misma necesidad que tú y podemos agarrar a cualquiera. Y se relaciona también mucho con lo que pasa también en la industria de la actuación, ¿no? O sea, justo te iba a decir. Hace 2 semanas estaba platicando con un actor, porque grabé mi primer podcast en inglés, que no, pues ya después de 300 capítulos, ese fue el primero en inglés. ¡Ándale! ¿Cómo te fue? Te voy a pedir unos tips. Creo que lo hice bien. Ahí después lo escucharás o lo verás y me dices qué te pareció. You did the whole thing in English? Sí. 2 horas. Eso. Wow. Sí. No, pues ya estás. Va a ser como mi carta de presentación. Esperemos que salga... Si quieres, al final hacemos una carta de 5 minutos conmigo y me haces en inglés y dices, mira, ya llevo 2. Sí, nos echamos. O sea, me enseñas, así como en un... No sé si tú muestras como cosas que has hecho y así. Ese duró también 2 horas, pero mira, ahí te enseño un clipcito. Tipo un highlight reel. Un highlight, sí. Te doy así uno chiquito para que hagamos. Sí. Pero, ¡qué bien! Sí, la neta estoy emocionado. Pero grabé con este güey y él trabajaba en un canal de niños muy grande y él tuvo un show muy exitoso de Nickelodeon. Y él hablaba sobre cómo en su contrato el show se hizo bastante exitoso y como sabían que tal era la necesidad de los actores, pues les dan contratos en donde te pagan un fijo y no te dan residuals, que son estos... pues son lo que te caen después de las retransmisiones. Entonces el show se hace muy grande y se generan millones de dólares y el vato la neta es que no la está pasando bien en este momento, güey. Y me dice, pues es porque ellos tienen este leverage, esta palanca sobre ti de que saben que si dices que no, pues hay otros 5 vatos que van a decir que sí con esas mismas condiciones. Y eso o sea, vi mucho esa paralela entre el deporte y la actuación. Por eso me conmovía tanto, porque es que es explotación, o sea, es 100% explotación. No estamos hablando, ahorita va a haber una huelga en Los Ángeles de escritores justamente por el tema de residuals, o sea, de que antes tú hacías una película o una serie, por ejemplo, How to Get Away with Murder, se hizo en ABC en la televisión, después se vendió a Netflix, pero se vendió en 133 países. Cada vez que la serie se vende, que un episodio se vende a un país, me llegan residuals, ¿no? Entonces cada vez me llegan residuals de How to Get Away. Pero si tú haces una serie que desde nacimiento es de Netflix lo puede enseñar en todos sus
territorios y no te toca Netflix o Amazon o HBO, los que sean, no te tocan residuals. Entonces los escritores están a punto de entrar a una huelga. Ok, no sabía. Que está parando a todo Hollywood o sea, todo el mundo se está cagando porque sí va a ser una cosa que puede durar mucho tiempo porque nadie quiere soltar eso, porque es mucho dinero. Entonces todo el sistema, eso me pasó a mí cuando yo llegué a Los Ángeles. O sea, yo llegué, hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel. Me decían, por si se te da a ti el papel, tú firma aquí que aceptas que te paguemos esto por 6 años de tu vida. No mames. Tú no puedes hacer otra cosa, tienes que hacer solo esto, esta es tu primera posición, o sea, no puedes, estás exclusiva de nosotros. Tú estás en una audición con otras 5 o 10 personas, ¿qué poder de negociación, qué leverage tienes? Cero. Yo nunca había tenido un trabajo en Estados Unidos, o sea, era como, ¿sabes? Y yo, obviamente dije, no me van a dar este papel, o sea, no he hecho nada aquí, mis amigas que han venido aquí se han tardado mucho más tiempo, entonces yo firmo el papel. Y ahí te encargo, el año 4, cuando la serie es un putazo y te están dando lo que el principio o sea, ¿sabes? Hasta el principio de tu carrera, es una reverenda mamada. Sí. Perdón que estoy diciendo muchas malas palabras, pero es una reverenda mamada. O sea, es una cosa que sí, yo, por ejemplo, en la serie, en la nueva, en la que, lo estoy diciendo porque estoy hablando en español y no creo que se averigüen, o sea, que les llegue esto, pero cuando yo en mi nueva serie me empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las 2 mujeres, o sea, a la mexicana y o sea, a mí y a la afroamericana. Y armé un pinche pedo haciendo bluff, o sea, yo me la solía por cómo estaban escribiendo mi personaje, porque además estereotipándolo y todo. Y es una hueva, porque yo estaba con Shonda Rhimes, donde la mujer es todo, la inclusión es todo, y de repente llego a esta serie llena de blancos y digo, no, el mundo no es Shonda Rhimes, o sea, esto es Hollywood y está del asco. Entonces tuve que todos los días, en vez de poder ir a llegar a trabajar y a hacer mi trabajo, es una lucha constante de decir, oye, todos los que están trabajando en el crew son hombres blancos, o sea, esto no puede ser. Oye, todos los que nos están escribiendo cosas a las mujeres, le estás dando más los chistes a los hombres, todos los momentos de comedia son a los hombres, todos los momentos de comedia física es a los hombres, somos como peones como la esposa, la no sé qué. Entonces me quejaba yo todos los días de una manera positiva y no me quejaba así porque odio la queja, es muerte total y es súper venenosa quejarse en un set, es súper tóxico, pero lo hacía como o sea, dándole sugerencias, diciéndole, tu serie va a ser mejor si a las mujeres nos das algo con más calidad, ¿sabes? Y no solo eso, o sea, llegué con el top a decir, sé que les estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero digo, ahora ya lo sabemos, entonces deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca. Nada más ahí se los pongo. Y en 2 semanas hicieron. Ajá. Entonces llegó mi otra amiga así de, oye, me subieron el sueldo, no sé qué. Y yo, sí, mijita, nos estaban pagando. O sea, pero todo ese trabajo nadie lo ve y es como mujer y como persona mexicana en Estados Unidos, son fuegos que tengo que estar haciendo, que tengo que estar como... son batallas del diario que nadie ve, o sea, y que nadie entiende lo difícil que es como abogar por uno mismo en un mundo donde es para ser explotado, o sea, para explotarnos, ¿sí me entiendes? Sí, y sí me da mucho la impresión de que das como ese esfuerzo extra para precisamente conseguir eso por lo que estás trabajando. O sea, me aventé tu TED Talk también hace poquito y vi que ahí enseñas una audición que haces para una película que no salió, ¿no? Que era... Ya por fin creo que ya salió. Ajá. Okay. Y ahí audicionabas para una tejana. Ajá. Que en un principio te dijeron, pues no puedes interpretar una tejana. Bonita, y tú montaste tú un set en no sé dónde y mandaste tú un video de la audición y te acabaron aceptando por lo mismo. Sí. O sea, es algo que siempre ha estado en ti, o sea, como estas ganas de decir, ¿sabes qué? Aunque me digas que no, sí, o sea, es cansado. La verdad es que me gustaría no tener... no me gustaría no tener que hacer eso, porque eso, pero siento que todos de alguna manera, o sea, tú seguramente tienes algo que la gente piensa que tú no puedes hacer.
no sé, o sea, hay algo que la gente cree, no, bueno, pues tú estás aquí y esto es lo que haces, ¿no? Sí. Y que si tú tengas un sueño de decir, no, yo también puedo hacer esto, pero no tiene nada que ver, quédate en tu carril, no sé, lo que la gente te diga y te cuesta más salirte del carril. O sea, La Caída era algo, nadie quería que yo hiciera ese proyecto. O sea, yo llegué con Netflix, y me batearon así de, no tienes una comedia romántica, no tienes algo de lo que ya has hecho. Y yo no, o sea, esto es más yo. Sí. Lo otro son cosas divertidas y lo que tú quieras. Como actriz, esto es más yo. Entonces era como, o sea, yo estudié teatro en Londres, o sea, es mi pasión la carrera del arte, ¿sabes? O sea, esas películas son taquilleras y me la pasé increíble y está padrísimo, pero nunca expusieron mi talento como actriz de ninguna manera. O sea, era como, sí. No sé, eran muchas otras cosas. Y la comedia también es súper difícil y aprendí muchísimo con eso. Pero siento que no me tomaban en serio en ese sentido. Entonces cuando uno quiere salirse de su carril, es donde más, es más desgastante. Sí, siempre hay una resistencia cuando quieres romper un poco el mapa que has pintado, la gente te ha pintado a ti mismo. O sea, por ejemplo, en este podcast pasa mucho que cada vez que invitamos a alguien de una industria nueva, existe una resistencia. Porque en este podcast han estado músicos, actores, estrellas porno, militares, políticos. Entonces cada vez el primero que viene de ese área, siempre hay un de que no, espérate, tú no invitas a este tipo de personas. Entonces aunque te intentes vender como esta persona versátil, te dicen de que bueno, sí está bien, pero pues ya como que te conocemos y te calculamos dame así. Más de lo que ya me diste. Sí. Quiero que te recicles. Pero justamente las grandes innovaciones están en darle a la gente lo que no sabía que quería. O sea, hay una frase que de este Henry Ford, que es el de los carros, que dice que si a Ford le hubiera preguntado a la gente qué quería, hubiera hecho caballos más rápidos y acabó haciendo un automóvil. O sea, es precisamente señalar y darle a la gente lo que no sabía que quería. Claro. Porque de otra manera te vuelves un populista y simplemente das, o sea, no vas a tener tú un aporte en las decisiones que tomas. Cuando tú tomas el riesgo o te atreves a tomar el riesgo de realmente seguir tu intuición, arriesgarte y equivocarte o acertar, es en donde puedes encontrar estos grandes aciertos y también creces tú como persona, que es lo chido de esta profesión. Sí, o sea, pues en tu caso creo que con tu última película, o bueno, con la de La Caída, que es tu última película, la de La Caída. Sí, bueno, con La Caída, pues no solamente creces profesionalmente, sino que personalmente creces un chingo. Sí. Te estás enriqueciendo tanto con historias, te proyectas con las propias experiencias que tú tienes, con las experiencias que estás contando en tu personaje, aprendiste a tirarte clavados. Sí. Que ya tenías experiencia, ¿no? O sea, ya habías, no en clavados, pero ya hacías gimnasia, ¿no? No, o sea, de niña. Ya, pero o sea, soy una ñora, ¿cómo? O sea, hace mucho no hago gimnasia. O sea, tenía o sea, tú dices como mi cuerpo o sea, había ya estaba acostumbrada a un cierto tipo de ejercicio. Exacto, sí, no creo que alguien que nunca haya hecho deporte, o sea, algo así en su vida se pueda ir a tirar de 10 metros, sí. No creo. Sí. Y mismo gimnastas, o sea, te paras ahí arriba y sí te cagas, o sea, te cagas. Sí, estoy bien loca. Ahorita la verdad no sé, o sea, la gente que me decía, ¿cómo lo hiciste? Y yo estaba como en un trance y no me daba cuenta lo peligroso de lo que estaba haciendo. Y ahora que ya como que me salí de eso y ya empecé a comer y a ser persona normal y así a no trabajar, no ir al gimnasio 2 veces al día, digo, ¿what? ¿Qué me pasa? O sea, sí entras como en una cosa muy fuera de... Pues cuando habla Austin Butler, que se volvió que todo el mundo... Oye, a ver, pásame nada más tantito tu lavalier. ¿Este? Sí, por favor. Ahorita me acabo de acordar que no prendí tu respaldo. Ay. Pero pues, es el respaldo, lo bueno. ¡Qué risa! Este Austin Butler, que lo critican mucho, que se puso a hablar como Elvis y todo, pero es como... Es que si te metes en un... o sea, ahorita vi el documental de Val Kilmer donde dice... ¿Lo has visto o no? No. Se está como cortando el pelo con un cuchillo. En su vida, toda la vida personal se le ha ido a la mierda, se divorció, o sea, está muy solo y todo. Y empieza a decir, es que como actor no te pagan nada más por ir a hacer un proyecto. Te pagan por tu vida y por tu alma. O sea, porque te roba de muchas cosas. O sea, cuando tú te metes a un proyecto y a un personaje, sí le estás prestando todo tu ser, ¿sabes? Tu alma, tus pensamientos, tu todo. Entonces, para la gente que está al lado de ti, o que es tu marido, que es tu esposa, o que son tus hijos,
pues no está tan padre, sí. O sea, la neta, no está tan padre. Entonces, cuando te pagan más por ese préstamo de vida. Entonces, cuando uno dice, oye, pues le está pagando mucho por, no sé, ir a decirle, y no, es que sí te mueve toda la vida, o sea, sí puedes perder muchas relaciones personales por la carrera en la que escogimos estar. Digo, no estoy pobreteando a los artistas de ninguna manera, pero sí es un costo muy alto a pagar. ¿Y te pasa en mayor medida con algunos personajes, o sea, más con unos que con otros? Sí, unos puedo llegar y... O sea, ¿con cuál es el que más te ha pasado? Mira, How to Get Away with Murder, quieras o no, aunque era popero y todo, mi personaje, ¿tú lo viste o no? O sea, todo lo que hacían que mi personaje pasara era... que a tu novio lo mata tu papá y que a tu hijo recién nacido te lo roba tu papá. O sea, son cosas así de súper emocionantes. Yo estaba como embarazada y en el elevador se me está... O sea, estoy teniendo contracciones a los 8 meses de embarazo y se me está saliendo la sangre, Son escenas que, Dios mío, son las 7 de la mañana y tienes que llegar a hacer eso y dices, no me chingues. O sea, es una cosa... súper, y durante 7 meses al año está haciendo todos los días durante 15 horas al día a berrear y a dar te digo, de tu alma, de tus emociones, de llegar a puntos que un ser humano no debería de estar dando tanto. Entonces es agotador. O sea, entonces esa serie cuando salí sí fue así de... Y por eso me fui a hacer Home Economics. Okay. O sea, Home Economics dije, necesito algo ligero, necesito una comedia donde yo me vaya a reír, donde me la pase súper bien, porque necesito no tener que tener este estrés de hacerme entrar a estos lugares tan feos de mi vida para sacar una emoción. O sea, dije, ¿sabes? Sí. Y luego con la caída, ahí voy otra vez. Pero digo, hay que, ¿sabes? Como que cuando eres actor puedes ir moldeando y decir... ahorita no, mi alma no quiere volver a entrar ahí, ¿sabes? O sea, hay un proyecto que es como no como la caída, pero muy denso, que ahorita puse como un poquito en pausa porque es como, necesito hacer algo pendejo, necesito hacer algo divertido, tranquilo, que no, ¿sabes? Aunque son muy intensa y entonces empiezo otra vez a ver a los otros y digo, no, ese sí me gusta, o sea, como que es un estilo y afloje. Pero eso está bien chingón, o sea, cuando eres consciente de la ruta de tu carrera, en este caso como actriz, se vuelve más interesante, ¿no? Porque me imagino también que la versatilidad de tus personajes te la da tu preparación académica, que has estudiado mucho en ese sentido. Sí. Uh-huh. Pero eso que dices, me acuerdo que hace algunos años leí un libro de James Franco que se llama Actors Anonymous, y él hablaba sobre cómo también él se metía mucho en estos personajes y iba... pues de repente le era un poco complicado salirse de los mismos. Y creo que en ese libro, o a lo mejor fue una entrevista, él hablaba sobre esta idea de que él hacía estas películas taquilleras para después financiar los proyectos que eran más passion projects. Entonces tiene, por ejemplo, pues las películas más taquilleras que tiene de comedia, pero luego agarra una película en donde interpreta un poeta gay. Y entonces agarra como esta conciencia de su propia línea de altos y bajos en su carrera, y a mí se me hace bien interesante. 100%. Por eso, o sea... este año pasado hice Day Shift con Snoop Dogg, Jamie Foxx, o sea, vampira, súper, ¿cómo te diré? ¿Cómo se dice? Cheesy, o sea, un poco cheesy, ¿sabes? ¿Cursi o...? Cursi, ajá, o sea, cursi es que no es cursi, ¿cómo te diré? Como muy comercial. Ya. ¿Sabes? O sea, no tenía... O sea, yo llegué al guión y dije, esto tiene tantos errores. O sea, tantos errores, tantas tonterías. O sea, demasiadas tonterías. O sea, no puedo ni comenzar, ¿sabes? O sea, yo estaba viéndolo con mi acting coach con el que me preparó y era como... mejor ni hay que tratar de hacer sentido de esto. Nada más voy a llegar, voy a hacer mi trabajo y ya, ¿sabes? Son ese tipo de películas que es como que te diviertes y eso que esa película llegué y iba a estar yo ahí 3 días. Mi personaje era como mucho más chiquito. Se filmó la película y luego quisieron agrandarme y el personaje ya me agrandaron y agregaron como otras, no sé, 2 meses para que yo estuviera ahí filmando. Entonces me fue bien, pero el personaje no estaba escrito, o sea, la película estaba escrita para Jamie Foxx y para Dave Franco. Me la pasé súper bien, Jamie Foxx es un chingón, fue una experiencia increíble. Va. De ahí me voy a La Caída, a México, con 3 pesos, a filmar una película que todo mi equipo en Estados Unidos no quería que yo filmara porque era como de,
¿qué es esta película de 2 pesos? ¿Sabes? O sea, no nos va a dar dinero a nadie, no, ¿sabes? No, es muy, o sea, no entendían todo lo que yo tenía en el corazón y en la cabeza de lo que quería hacer. Voy a un país que me costaba trabajo estar en México antes de hacer la caída, por todo lo que había sucedido con el momento Me Too y todo. Y estoy ahí con mis 2 hijos, te digo, recién parido mi hijo, o sea, filmando en las noches, súper enferma, como ahorita me escuchas por 8 veces peor, filmando en las noches, metiéndome al agua, está congelada a las 4 de la mañana el agua y tienes que pretender así como, ¿sabes? Y luego estaba tan enferma que me dieron antibióticos y mi panza se infló y entonces pues una clavadista olímpica no puede tener una panza así, entonces yo enojadísima diciendo, llevo 3 años de dieta para esta panza de embarazada y yo no. O sea, estaba yo volviéndome loca. Y luego era, no te puedes tirar 10 metros porque los abogados dicen que tú... Entonces era un estrés que no te puedo ni explicar y teníamos 22 días para hacer esa película y si nos pasábamos un día, si una persona se enfermaba de COVID, ya no se hacía la película, se acababa, se cancelaba porque después tenía yo Home Economics, que es otra cosa completamente. Entonces sí me gusta como lo que tú dices, o sea, Home Economics es... Soy empleada, llego todos los días, canjeo, tengo mi hora de trabajo, estoy en el tráfico, tengo, sabes, mis colegas de trabajo, vas, lo haces. Las horas que me pide de mí es cuando llego al set y cuando me voy a mi casa, en el coche me voy aprendiendo las líneas y punto. En mi vida personal no me afecta nada. Entonces, por eso también acepto ese trabajo porque mis hijos van a la escuela, los veo durante los fines de semana, soy yo, no pasa nada. La caída se vuelve ¿qué le pasa a mamá? O sea, estoy en ¿sabes? O sea, estoy en otro chip, en otro mundo, estás filmando en las noches, se vuelve una cosa mucho más pesada a tu vida personal. Y lo de Jamie Foxx y Snoop Dogg, pagan increíble, es algo súper comercial, es lo más que me han pagado para una película, por ejemplo, entonces sube tu quote, o sea, son muchas las cosas y las estrategias en las que uno se mete para poder hacer las caídas, ¿sí me entiendes? O para poder hacer los proyectos que te mueven como creativo. Y también es importante encontrar estos proyectos complementarios en el sentido de que, pues ahorita que lo acabas de describir, el involucramiento en uno y el involucramiento en otro seguramente ocupan distintas partes de tu cerebro, lo cual hace que, o sea, por ejemplo, a veces a mí me pasa, no sé si te pasa que tienes un día bien pesado en tema de grabaciones o en general, y vas a hacer ejercicio y lo disfrutas mucho porque la catarsis se da en otra parte de tu cerebro y dejas que la otra parte descanse. Sí. Entonces, si encuentras estos proyectos que permitan descansar esta parte en donde sí te clavaste muy cabrón y actives como esta parte más de piloto automático, encuentras un balance muy bonito. Sí. Y me pasaba, fíjate que hace como 2 años nos vinimos un mes aquí a Ciudad de México a grabar una temporada de capítulos y nos volvimos locos porque... mandamos, hace cuenta que muchos mensajes en Instagram invitando gente, rentamos aquí un departamento en la Condesa y pues yo creí que me iba a contestar, imagínate que mandamos 40 mensajes, que me iban a contestar 15. De los 40 me acaban contestando como 35, entonces grabamos una cantidad ridícula de capítulos, como 40 capítulos en 2 semanas. Y ya a veces grabamos 2 o 3 capítulos al día y pues es investigación y todo este trabajo. Y ya en los capítulos de la noche ya estaba tan hasta la madre que lo que hacía era que tomaba, o sea, me echaba unos tequilas y una cerveza. Ajá. Y como que se prendía otra parte de mi cerebro. Ajá. Como más relajada. Ajá. Y descansaba la parte de Roberto Café y se prendía Roberto Cerveza. Y pues funcionó. O sea, en los capítulos de la noche tenían un sazón distinto a los de la mañana. Con los proyectos es parecido, o sea... Y esto va desde tu entender, ahorita que me decías que veías el guión de esta película con Snoop Dogg y tú le veías ciertos errores. Muchos. El tratarlo el tratar ese proyecto distinto a como trataste la caída también es clave porque te permite a ti mismo no ahogarte en un vaso de agua. Sí, y eso te lo da, me imagino, que la experiencia o cómo aprendiste a agarrar ese tacto. 100%, porque antes me entregaba al full a todos, o sea, como al infomercial. Nunca hice un infomercial, pero siempre me acuerdo que cuando llegué a México, yo audicioné para estos infomerciales y no me daban. O sea, para vender licuadoras. Sí, tómate esta pastilla y en 3 días bajarás 10 kilos. Sí, y te así veo, la neta. Y no me daban, o sea, ni eso me daban, o sea, las historias de mis castings al principio en México me dan mucha risa si les contara y si enseñaran esos videos, pero creo que eso justo se aprende y eso es lo que me da coraje con muchos actores, llegan a un trabajo de una índole
queriendo sacarle como si fuera Shakespeare. Y es como, cuate, sí, no estamos haciendo Shakespeare. Descansa, no tienes que hacer todo eso y se queman. Hubo uno de esos actores en How to Get Away with Murder y lo acabaron matando porque era literal así de, uy, ya se murió. Porque era una cosa que agota a todo el mundo que tú estés tratando de meter un proyecto en el que no es. O sea, acepta lo que estás haciendo. Eso es lo que me encanta de unos actores que dices, está aceptando que está haciendo una comedia estúpida and he's going for it, ¿sabes? O she's going for it. No está tratando de, pero no, todavía soy actriz seria en este proyecto. No, o sea, estás haciendo eso, déjate ir y relájate y ya. Y ya cuando vayas al proyecto serio, entonces ya, como tú dices, usas toda esa parte. Oye, pero me interesa muchísimo. A ver, ¿tú no te cansas de tu propia voz? Sí, más antes. Yo antes de tener el podcast, que el podcast tengo como unos 8 años con él, hacía videos como de noticias y análisis. Y cuando yo estaba estudiando en carrera, hacía videos de lunes a viernes, descubría noticias. Pero pues también la neta es que no me gustaba tanto porque pues a veces pasaban cosas que realmente no me interesaban, pero como tenía que estar forzando la cantidad, llegaba el viernes y acababa hasta la madre de mi voz y de mí mismo. Y aparte porque sentía una distancia muy grande entre el Roberto que estaba en la cámara y el Roberto que realmente soy yo. Con el podcast la neta es que me pasa mucho menos porque siento que el personaje como que se cayó. O sea, tú me conoces en vida real y a lo mejor soy más callado, soy más serio, como me decías al principio del podcast. Pero me sigo y veo la pantalla y digo, mira, pues es mi personalidad en esteroides. Antes no, antes sí sentía que estaba como haciendo porque pues no tenía una voz, no la había encontrado. Y conforme empecé a hacer más... ¿Y tú por qué crees que la gente conecta contigo? Porque creo que soy un güey que se presenta... O sea, lo bonito del formato del podcast y lo que más me gusta es que es un acto de voyeurismo. Vamos a hacer un francesismo también, no sé cómo se dice. Que un voyeurismo es una... No sé si sea otra cosa, pero es una categoría de pornografía. Claro. En donde espías a una persona teniendo un acto íntimo. Ajá. La conversación evidentemente no es una pornografía, pero sí es un acto íntimo. Ajá. Entonces en este momento estamos tú y yo platicando, no hay nadie en el cuarto y tenemos esta ilusión de intimidad, pero realmente nos están escuchando cientos de miles. Nos van a escuchar. Nos van a escuchar cientos de miles de personas. Entonces ese formato para mí es muy chingón, porque me permite a mí como introvertido ser yo mismo sin tener que estar pensando en toda la gente que está escuchando. Y aparte, como son conversaciones largas, la neta es que el personaje se va cayendo. Y me pasa tanto a mí como host, pero también a mis invitados. De repente te tocan invitados que tienen como un discurso o una agenda que les dura media hora, pero ya para la hora y cuarto, pues ya se acabó como ese piloto automático y te topas con la persona. Entonces para mí la conversación es algo que se cocina a fuego lento. Y 1 hora, hora y media, 2 horas te dan conversaciones en donde platicas con la esencia de la persona y la gente conecta. O sea, tenemos esta ilusión de que somos muy diferentes, pero la realidad es que no. Sí, somos el mismo hardware. Pero la gente te escucha a la hora y media el podcast o tú lo editas. No, el podcast más largo tenemos uno de como 7 horas. El militar duró como 4 horas. ¿Qué? Y la gente tanto escucha el podcast completo o se avienta clips, pero pues es que el podcast está chingón porque es un formato muy, muy amigable. O sea, no tienes que estar tan clavado. El hecho de que no estemos viendo a la cámara hace que podamos hablar de temas un poco más polémicos porque estamos ejerciendo un ejercicio dialéctico, ¿verdad? La redundancia, en lugar de un ejercicio retórico en donde estamos convenciendo a la cámara. Entonces es más permisivo. ¿Y no has tenido censura de algo? De repente quitamos cosas. Por ejemplo, si tú te termina el podcast y me dices, oye, ¿sabes qué? Esto mejor no lo publiques porque me va a afectar. Lo quitamos sin ningún problema. Pero así censura de alguien externo, no. O sea, ¿tú podrías hablar y sientes que puedes hablar de lo que sea? Sí, pero pues obviamente tengo censuras propias, ¿no? Eso es lo que te hay temas que no me quiero meter. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el narcotráfico no es un tema muy, muy agradable, y más porque tengo familia y porque me gusta mi vida. Entonces hay ciertos temas que le doy un poco la vuelta, pero... O sea, mi tema de pederastas te dio un poquito de miedo. Pues no tanto, fíjate, como venía del militar, ahí como que siento que... Porque sí estuvieron fuertes los temas. Ahora, también obviamente si hablas de marcas, pues sé que puede tener un efecto en mí, pues de cierta manera te pone un poco nervioso, pero afortunadamente este proyecto me ha generado un colchón de ingresos que me hace cada vez ser más independiente y no necesitar que alguien me patrocine. O sea, el proyecto realmente lo patrocina mi libro, el nuevo libro, El Arte de Perder.
Entonces no, obviamente prefiero si tengo una buena colaboración con una marca, pero no es una Mira, justo necesidad. Me llegaron después de mi TED a decir que si quería yo escribir un libro, una casa, una publishing muy reconocida, y no sé cómo es escribir un libro. Pues hay varias formas de escribir un libro, o sea, y creo que tienen que ver con cómo eres tú como persona para encontrar tu acercamiento ideal al libro. Yo, por ejemplo, que soy una persona muy obsesiva, que le gusta hacer todo y clavarse todo al principio, pues mi proceso fue muy... por ejemplo, el nuevo libro El arte de perder, yo lo escribí. Mi hermana me ayudó con la edición del libro, tanto errores ortográficos. ¿Tú lo escribiste? No hubo un ghostwriter. No, yo lo escribí. Sí, todo. Sí. Muy bien. Yo lo escribí, mi hermana me lo editó y yo hice el diseño editorial, que fue la primera vez que yo me meto en diseño editorial. Tomé un curso y me empecé a meter a InDesign, muy que es esta... bien. Pero porque me gusta. Y a mí me fascinan los procesos creativos y aparte realmente lo disfruto. Para una persona que no es como yo, que le gusta más delegar o que solamente le gusta enfocarse en lo esencial, pues el proceso puede ser muy distinto. Por ejemplo, la otra vez platicaba con un amigo que se llama Maurice Dieck, que hace videos de finanzas, que él es en personalidad muy diferente a mí. Él le gusta mucho trabajar con muchas personas, delegar desde un principio, entonces su proceso fue casi como yo escribo el manuscrito crudo, se lo doy a un güey que sabe cómo formatearlo en formato libro y lo publicamos con una portada que pues me la escoge alguien. Entonces depende de quién eres y los dos son válidos. Claro. El chiste es conocerte, o sea, de entender qué es lo que te gusta hacer y una vez que sabes qué es lo que te gusta hacer, apostarle y irte all in con eso. Entonces, en tu caso, pues no sé si disfrutas, ahora que te tocó escribir la película de la caída o participar, ¿te gustó? ¿Te gustó? Ay, ¿cómo te explico? La verdad es que no disfruté mucho el proceso de hacer la caída porque era un proceso muy difícil, de una, ¿cómo se dice? Un self-doubt, duda personal, ¿cómo se dice? Como una... poco confianza, o sea, poco amor o confianza en mí misma. O sea, era un proceso como, no sé si tú sientes cuando no tienes amor propio, siento que te vuelves una persona más amargada, o al menos para mí el proceso era más amargado y era más, tenía que yo, necesitaba yo hacer algo o sea, estaba yo siendo muy perfeccionista con todo, entonces lo sufrí mucho. Entonces, sí. Si me dijeras, bueno, lo volverías a hacer, la verdad es que fue muy cansado para mí eso, muy agotador. Y yo también soy muy perfeccionista y había muchas personas que pues son huevones. Sí. Y no piensan acá, piensan acá. Y entonces pues vamos a hacer todo como todo el mundo lo ha hecho y es como eso me prende de una manera y es como me topé con mucho de eso, de así se hacen las cosas. Y cuando alguien me dice así se hacen las cosas, ya a mí es lo menos atractivo que me puedes decir, ¿sabes? Es como, ok, entonces vete a hacer todo lo que la gente, o sea, sé borrego, y cuando la gente no sueña en alto y cuando no se prepara para un éxito y cuando la gente comete errores graves, que fue lo que pasó muchas cosas con la caída, obviamente después lo que la gente, cómo percibió la película fue el mejor regalo porque si no hubiera tenido eso hubiera sido algo tan doloroso todo el tiempo. Entonces fue algo increíble que la gente lo recibiera de esa manera y que yo tuviera toda esa respuesta positiva. Pero escribir, ¿sabes qué me gusta escribir más? Cosas como mi TED. Ya, sí. O sea, ahorita yo voy a dar una conferencia y me estoy divirtiendo mucho. Es para una compañía, nadie más la va a ver, o sea, es interna, pero me divierto mucho haciendo eso. Entonces es como tal vez un libro, o sea, ya regresando a como estas pláticas como más conversaciones de este tipo y de compartir mis adversidades, ese tipo de cosas, siento, me gusta mucho eso. Un proyecto, lo que me gusta de la escritura es, yo puedo leer un guión y soy muy buena dando notas. O sea, eso me ha dicho mi equipo en Estados Unidos, así de, güey, das las mejores notas de guión y todo. No sé por qué es, pero y nunca estudié escritura, pero como una estructura de lo que tiene que estar sintiendo un personaje, es algo visceral que siento, como Shakira que vi un día que dice que empieza a escuchar una canción y empieza como su cadera a moverse y sus hips don't lie, así como que
así es conmigo, con un guión bueno que empiezo a leer, empiezo como a imaginármelo, a verlo y digo, esto está bien. Y cuando siento que se sale, digo, algo aquí que no está, o sea, soy muy buena en eso. Yeah. Pero yo sentarme a poner el diálogo es algo que ya es lo micro y es en ese micro no soy buena en lo macro. No sé si me expliqué. Sí, claro. Pues sí, digo, tienes que digo, también la primera vez que haces algo es muy estresante. O sea, yo también con el primer libro que escribí, porque El arte de perder fue mi segundo libro que ¿Cuál escribí fue el primero? El primero se llama Creativo. Y el primer libro lo empecé a escribir, yo creo como en el 2016 y lo acabé publicando casi en el 2019 y no lo podía terminar y le daba largas. Y era difícil porque nunca lo había hecho. Sí. ¿Para qué targetes? ¿Para qué audiencia? ¿Qué edades? Pues la verdad es que la manera en la que yo escribo, que también fue otra de las cosas que quise romper con los libros que empecé a escribir, era cuestionarme como la idea de un libro, de que ¿qué es un libro? ¿Por qué? Porque tenemos como esta noción de que escribes un libro y pues estás dando tu declaración de tus ideas y se van a quedar para la posteridad. Y eso es una presión muy grande que ponerte a tus 26 años, que fue cuando saqué el primer libro. Sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues en lugar de ponerle tanta presión al libro, yo voy a escribir de lo que me interesa, lo voy a tratar como un especial de stand-up y yo voy a compartirte las 100 ideas que en este momento me están embrujando, que tengo en mi cabeza, que en ese momento me estaba empezando a dedicar full time al podcast y a la creación de contenido y pues en general a vivir de mis proyectos. Entonces los temas que abordo se tratan sobre el proceso creativo. Entonces la manera en la que yo escribo es, cada vez que me llamaba algo la atención, lo anotaba en una aplicación que se llama Google Keep y de repente me topaba a mí mismo con 100, 150 notas y una vez que tenía estas notas las empezaba a desarrollar y tenía capítulos, pero yo no sabía de qué se iba a tratar el libro. Entonces una vez que ya tenía los capítulos desarrollados, los empezaba a leer y tu cabeza, como es esta maquinita de contarte historias sin encontrarle sentido, por ejemplo, si tú ves una nube y dices, pues bueno, esa nube no tiene forma de nada, pero tu cabeza te dice, no, pues como que tiene forma de la cara de un perro. O sea, tu cabeza no puede lidiar con el sinsentido, le agrega una narrativa. Entonces mi cabeza me empezó a decir, pues esto se trata de esto, porque tu cabeza en retrospectiva, en hindsight, es muy buena encontrando estas conexiones. Sí. Entonces, con todo eso, dije, bueno, pues este libro es una carta de amor al proceso creativo. Bueno, se llama Creativo el libro. Que en un principio, otra vez con los estreses de la primera vez que sacas un libro, el primer libro principal, o sea, se iba a llamar Cómo ser creativo, 100 consejos para vivir de tu arte. Entonces, lo presento en la Feria del Libro ahí en Monterrey, y había mandado a imprimir como 20,000 ejemplares para pues que iba a ser mi stock de mis libros y me llegan justo en la presentación de la Feria del Libro y llega mal el título, no sale el Cómo ser, entonces se llama nada más Creativo. Ay, no, y entonces ya está, qué puta, o sea, yo ya lo había anunciado, presentado como Cómo ser creativo y haz de cuenta que hubo un error en la portada que no sale el Cómo ser, entonces cambié el nombre del libro a Creativo. Pero sí, o sea, imagínate el estrés de ahí decir, puta, ¿cómo, güey? No. Y la neta... Ay, qué bueno saber que los errores o sea, eso es un error grave. Gravísimo. En la portada, o sea, es la pesadilla. O sea, es como tener un typo. Es un poquito mejor que tener un typo, pero bueno, es cambiar el nombre del libro. Pero es cambiar el nombre del libro en una portada, ¿eso está? O sea, alguien o sea... No quiero decirte que se hayan corrido a esa persona, pero esa persona tendría que haber perdido su trabajo. Definitivamente. O sea, eso es un error gravísimo. Garrafal. En la portada del libro. Entonces ya no me siento tan mal porque en la película pasaban esos errores que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, es una cosa para los perfeccionistas es el peor, o sea, lo último que quieres es que pase eso. Pero mira, qué bien, el título creativo funcionó mejor. Ajá. Ahorita me gusta más porque el podcast obviamente se llama Creativo y ya se generó como el arte de perder es como la segunda parte del creativo. Pero fue bien estresante, o sea, por ejemplo, en ese entonces no terminaba el libro y dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar y renté un departamento ahí en una colonia en Monterrey y me fui nada más todo ese mes a terminar el libro. Porque por ser perfeccionista no lo quieres cerrar y empiezas a clavarte en detallitos que también nadie más se da cuenta. O sea, en retrospectiva dices, no mames que me estaba clavando por esta pendejada porque estás tan cerca del árbol que te olvidas del bosque. Claro. Entonces tienes que publicar para darte cuenta que no hay pedo con que no hay pedo. Y el secreto de la vida creativa, según un güey que se llama Say Frank, que es un vato que yo sigo mucho, que era es como un director creativo, está en publicar y en hacerte bueno en publicar,
porque pues la vida creativa a fin de cuentas se trata de eso, o sea, se trata de publicar y de que cada vez con cada proyecto que hagas, lo que tú tienes en la cabeza se parezca más con lo que acabas haciendo en realidad. Claro. Pues para el segundo libro fue más fácil y creo yo que para el tercero va a ser un poco más fácil, ojalá. O sea, ¿tú quieres seguir escribiendo libros? Me gusta, es lo que más me gusta, la neta, escribir. Órale. O sea, porque muchas de las cosas que platico aquí, después me quedo con ciertas ideas y las desarrollo escribiéndolas y luego como que las modularizo y ahora cuando las platico ya las tengo más, como que más concisas. No sé si me explico. Sí. Sí. Pero a mí me gusta mucho escribir. Si a ti no te gusta, porque hay mucha gente que le gusta... No, escribir eso, o sea, escribir yo mis cosas sí, pero un guión con estructura y narrativa y diálogo, o sea, el diálogo es el que no me gusta escribir. O sea, hay gente que es brillante en escribir diálogo. Yo lo único como actriz, cuando llego a una escena y veo un diálogo malo que no funciona, te lo sé decir, esto no funciona, esto está muy literal, tenemos que estar hablando de, o sea, pon tú que somos un marido y una mujer, en vez de estar hablando de tú no eres un buen marido y no me haces esto, es ¿por qué no hablamos del hecho de que no llenaste el vaso de agua en la mañana y te vas a dar cuenta que hay algo mal que está pasando entre el marido, pero estamos hablando del vaso de agua que no llenaste? Los guiones que hablan de lo literal son lo más aburridos. O sea, yo digo, ¿por qué no hablamos del vaso de agua? Y entre el vaso de agua vas dándote cuenta, no sé si estás tú un día con una pareja y se dicen 2 o 3 cosas de otra cosa y dices... Uy, algo está pasando en esa relación. Esas son las escenas que más me prenden y me gustan y que tienen como muchas como capas. Claro. Pero de yo decir, así es como tiene que funcionar Digo, sí te puedo decir 1 o 2 diálogos, pero como tal, o sea, no me interesa, no me llama tanto eso. Pero escribir de sentarme con mi computadora y poner mis ideas, eso sí te digo, lo de la conferencia que estoy escribiendo ahorita me llena. Sí. Me llena. Eso, digo, encuentro bastantes cosas de eso que dicen La Caída y más con el nombre de la película y lo que representa el tirarse un clavado. Y a mí también me gustan estas escenas cotidianas que cargan demasiada información. De hecho, hay una de mis bandas favoritas se llama The Weakerthans, que es una banda canadiense. Y me gusta mucho cómo escribe este güey porque es un vato que encuentra esta belleza en la cotidianidad y carga en cosas muy pendejas demasiado mensaje. Y hay una canción que se llama Tournament of Hearts, que Tournament of Hearts es como un torneo de curling. ¿Sabes qué es curling? No. Es este deporte donde avientas una piedra y hay un güey tallando. ¡Ay, Dios mío! Sí. No entiendo quién creó eso y por qué, pero bueno, ajá. Entonces, este güey... el Tournament of Hearts es como un torneo que hacen en Winnipeg amateur de curling y el güey escribió una canción sobre este torneo y en la canción te retratan un protagonista que está pensando en divorciarse. Entonces el güey termina de jugar curling con sus amigos y está en el bar y no regresa a su casa. Entonces el güey está como en un duelo entre pues es que no me quiero divorciar pero la verdad ya no la quiero, o sea, me gustaría quererla pero ya no la quiero. Entonces toda la canción se trata de estas metáforas al curling porque, por ejemplo, el güey está sentado al lado de un teléfono y está dibujando círculos, que los círculos son la figura que hay, es como el target del curling. Entonces está dando círculos a llamarle o no a su pareja. Y el coro, el coro dice, en español dice, ¿por qué no me puedo parar donde yo me quiero quedar? Que eso es la esencia del curling, una piedra que va deslizándose y eventualmente se pasa del target. Entonces el güey está diciendo, yo me quiero quedar con ella, pero ya no la deseo. Entonces es este duelo reflejado de una manera muy cotidiana en una canción, lo que a mí se me hace brillante. Wow, eso está increíble. Pero esas escenas de, por ejemplo, que estás hablando de un vaso, pero realmente hay demasiado mensaje que está expresado de una forma tan simple, a mí también me gusta mucho encontrar. Eso como la de Everything Everywhere All at Once, que dices... Toda la gente que no la entiende, o sea, a mí me hizo berrear esa película porque la relación de madre e hija y esa relación tan tormentosa y difícil y la relación de mujer con esposo lo ven de una manera tan existencial que me llegó como un clavo a mi corazón por justo no tratar de una manera tan literal esos temas, ¿sabes? O sea, creo que fue una obra maestra y me encantó que haya ganado el Oscar, aunque muchos de mis amigos no están de acuerdo. Pero creo que es lo que a mí me interesa en una escena, o sea, una gran escena siento que es cuando se escribe de esa manera un poco más, sí, o sea, cuando sea un poco con más capas, porque así somos los seres humanos, la mayor parte de las veces no estamos hablando de lo que realmente queremos hablar, estamos como hablando de otra cosa, pero mandando mensajitos. Sí, que eso también se vuelve lo más chingón de la escritura, que a fin de cuentas
estás condenado a escribir de ti mismo. Por más que te quieras disfrazar, por más que te quieras alejar, estás condenado a escribir de ti mismo. Ahí vas a estar, ahí vas a estar, ahí va a estar tu sello, tu esencia. Sí. Y eso te va a dar mucha información de lo que tú realmente piensas. Pasa mucho... y la gente te critica, o sea, pon tú, los que te aman, ¿qué te dicen? ¿Me encantas? ¿Por qué? Pues por tal... Es que también el arte es proyectivo. O sea, si yo te digo, a mí me encantó esa película, estoy hablando más de mí que de ti. Claro. O sea, yo me veo reflejado en una canción, en una película. Entonces me imagino que se reflejan ¿En tus qué? ¿En tus preguntas, en tus conversaciones, en tus invitados? O sea, ¿en qué se ven? O sea, ¿en qué sientes que se ven en ti? Pues yo creo que lo más bonito del podcast es, y yo lo comparto con la gente, es que la conversación humaniza. Y el humanizar a alguien te empodera. O sea, te empodera indirectamente porque no hay motivación más pura que el ejemplo. O sea, pues yo a ti no te conocía, nunca habíamos platicado. Te había visto en películas, en entrevistas, en tu TEDx o en tu TED Talk, que fue un madrazo. Pero el tenerte aquí enfrente y estar platicando y decir, pues no mames, sí está bien cabrón lo que está haciendo esta morra, pero pues a fin de cuentas es un ser humano. Sí, sí, sí. Eso te empodera de una manera muy, muy chingona. Y yo creo que eso es lo que más disfruta la gente del podcast. Yo nunca me he vendido como un ejemplo a seguir. O sea, yo no quiero ser un ejemplo a seguir para nadie. Yo tampoco. La neta es que no... Es mucha presión, no me gusta el tema de motivar. No soy una persona muy motivadora. La verdad es que no me gusta tanto eso. Y creo que esa humanidad es lo que acaba haciendo... Pues que la gente gravite más a este formato. Pero cualquier persona entrevistan a actores y así. O sea, ¿por qué crees que lo tuyo, o sea, ha funcionado? Porque yo sí me dejo guiar genuinamente por la curiosidad. Y es algo que me ha tomado tiempo porque... Y la otra vez me invitaron a una conferencia y estaba hablando un poco de este tema. Yo no soy incisivo en mis entrevistas porque yo no necesito clips, yo no necesito que mi entrevista sea viral, yo no necesito que... Obviamente prefiero y qué chingón si pasa... Pero yo realmente platico con gente con la que se me hace interesante y para mí lo más importante es disfrutar de esta experiencia. Estoy en una posición en la que sí vivo de este proyecto y sí, claro que quiero que sea remunerable, pero no necesito tener llamaderas. O sea, ya tenemos 4,000 clips, por ejemplo, flotando en Facebook que están monetizando. Tengo fuentes de ingreso que me hacen que este capítulo que estamos grabando, yo necesito que sea algo muy amarillista o que sea muy viral. Entonces esa naturalidad me hace perseguir pues, la parte como pues, más inocente, más pura de una conversación. Y también el yo estar a veces en el otro lado de la entrevista pues te da ese tacto de decir, pues sí está bien culero cuando te preguntan estas cosas, yo no lo quiero preguntar. Entonces esa empatía de estar también del otro lado. ¿Cómo qué cosas no te gusta que te pregunten? Pues hay gente que, no sé, he grabado podcast con personas, incluyéndote a lo mejor en algún futuro alguien me pregunta sobre ti y pues a veces vas a entrevistas y ves que la gente nada más te quiere sacar carnita. Entonces dices, carnal, o sea... No sé, me preguntan de gente polémica que ha venido al podcast que son grandes amigos míos y pues es de que, güey, o sea, no te voy a decir nada mal de un compa mío, o sea, como que ese tipo de cosas o el tener una agenda muy cabrón de sacar la nota, no. Hasta incluso te hace como que alejarte un poco de... ya te entendí. Guardar un poco más distancia. Entonces yo creo que la gente conecta con eso. Y pues también, aunque haya notas en las entrevistas, pues no hay tanto script. O sea, para mí estas notas que tengo aquí... ¿Puedo ver tus notas? Pues podrías verlas si quieres. Oye, son muchas notas y está muy chiquito. O sea, ¿cómo ves son como bullets. Pero es más como una red de protección. O sea, es como un outline muy genérico de tu carrera, pero casi no las volteo a ver. O sea, intento que sea un ejercicio más como jazz, de que, bueno, pues hice mi tarea, vamos a improvisar con lo que... Eres muy parecido a mí, o sea, con lo está que la tarea hicimos. Y luego la tarea la dejas. Sí, es de que, güey, hicimos la tarea, quiero platicar, ya, o sea, las notas las dejamos en un lado. Y me gusta, digo, no, la neta, ojalá que no... mira, no. Que no haya nada ofensivo ahí en las notas. La verdad es que no la religión, ¿qué me querías preguntar de religión? Que si era religiosa, porque de hecho ahorita que estabas platicando sobre la película de Everything Everywhere All at Once, lo brillante de esa película también es que es una reflexión sobre el nihilismo y de esta idea de decir, porque el nihilismo es esta idea de que bueno, si somos tan diminutos en el universo, pues realmente no importa nada.
pero la manera de solucionar el nihilismo es con un cambio de wording o con un parafraseo diferente. O sea, tú puedes pensar de que no mames, estamos en este planeta, en este universo masivo, en este multiverso gigantesco, entonces pues lo que hagamos no tiene relevancia. O lo puedes ver del otro lado, decir, no mames, de toda esa inmensidad estamos ahí, güey. Sí. ¿Qué probabilidad es que caigamos en el momento en el que estamos ahorita con la gente que nos rodea? Entonces esto es infinitamente valioso. Sí. Entonces para mí se me hizo una crítica muy bonita al tema del nihilismo, porque la hija es una nihilista, pierde el interés en la vida. Yo creo que esas son, te voy a regresar tus notas, están padrísimas. Me pusiste nervioso. ¡Ay, no! Oye, es que yo creo que a veces, no sé si te pasa a ti, que yo fluctúo con pensar que no vale la pena nada cuando estoy en mi depresión, o sea, ¿para qué estoy aquí? Lo que hagan no tiene importancia, bla, 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 a momentos donde, oye, esta mini conversación que tuve con esta niña de 9 años que corrió hacia mí en la calle con su mamá cuando me estaban cancelando y todo eso, y me berrió diciendo que gracias a mí le dijo a su mamá que su abuelo lo estaba abusando, y entonces digo, son esos momentos de la vida que digo, ok, el dolor más grande que estoy viviendo en mi vida ahorita está siendo algo positivo para alguien, ¿sabes? O cuando pasa algo que tú, por ejemplo, decides ser generosa con algo o soltar algo y Dios al segundo de repente te abre una puerta de la que, o sea, son esas cosas que yo digo, esto es algo más que nada más al azar, ¿sabes? Sí. O sea, aquí hay cosas pasando y yo a veces sí tengo toda esta fe y creencia de querer ver qué estoy haciendo aquí, qué vengo a hacer, y a la vez Odín Dupeirón, que hace 1000 años dio una plática como diciendo, me caga que la gente diga, sé tu mejor, o sea, tómale el jugo a la vida, o sea, no quiero tomarle el jugo a la vida, quiero nada más, o sea, fluctúo mucho entre esos dos como estados de ánimo, o sea, o de ser, o de pensar, o de, ¿sabes? Y creo que es normal, o sea, creo que no podemos todo el día estar pensando que todo es meaningful y que todo vale la pena y que todo tiene una importancia, o sea, hay veces que digo, no sé, y antes yo pensaba que cosa que yo hiciera, que Dios me iba a castigar o que, ¿sabes? Que estaba yo siendo muy mala, no sé, novia, o cuando le pintaba el cuerno a mi novio y yo decía, Dios me va a castigar horrible, y sentía una vergüenza, shame, o sea, mucha vergüenza de mí misma, y era como un latigazos y soy una mierda y esto. Wow, tenía mucho amor propio que con el que llegar, y con entender, o sea, esto es lo más chistoso, tengo que contarlo. Estoy en el avión, ayer llegué de Los Ángeles a México, me toca en el avión una persona muy famosa, un cantante en México, que no voy a decir quién es, pero me empieza a contar su historia. Nada más estoy hablando como un doble estándar muy cagado en México, que yo digo, no es cagado, me enfurece. Le empecé a decir de muchas cosas, pero y no lo conocía, lo acababa de conocer. La acabaste mentando madres. Un poquito, pero le estaba diciendo, no te estoy mentando madres a ti, le estoy mentando madres al pinche sistema, al sistema machista. Esta persona llevaba 10 años casado y su esposa, o sea, él le pinta el cuerno left and right. Se va de gira, le pinta el cuerno, ¿sabes? Historia muy conocida en México, los hombres pintan el cuerno. ¡Ah! Ok, ya es muy normalizado. Él cacha que su esposa, con la que no tiene relaciones hace 2 meses, la cacha que no está en el lugar donde ella le dijo que iba a estar, y está ella pintándole el cuerno a él la cacha, no sé qué. Él está tan transversado por ¿existe esta palabra? ¿Transversado? Tergiversado. Ahí está, siempre la acabo con esa palabra. Tergiversado. No es tergiversado, esperemos. Que no logra superar el hecho de que ella le haya pintado el cuerno. Esto es un man que le pinta el cuerno for breakfast, lunch and dinner a su esposa, y se divorcia. Se divorcia porque no se puede sacar de la cabeza el hecho de que otro güey se la estaba cogiendo a su esposa y no sé qué. No puede, y me dijo con toda honestidad que trató todo lo posible, como este personaje que me dijiste que estaba tratando de volver a desear a su esposa, trató todo lo posible para que pudiera perdonarla y no le importara, pero su machismo innato, mamado de niño, no lo dejaba dejar de sentirse pinche y not man enough y no suficiente hombre, porque su esposa hizo una vez lo que él hace todo el puto día. Perdón, es que me
me enfureció y le dije, escúchame muy bien, o sea, le dije, es que eso es lo que es el double standard más cabrón que he escuchado, que como hombre piensan que porque una mujer tiene una vida sexual, o sea, del cual él también está teniendo, o esta vida abierta, o sea, en vez de los dos decir, oye, parece que podríamos tener una relación abierta, porque tú estás teniendo eso, yo también quiero tener eso, ¿por qué no tenemos, nos queremos seguir teniendo? Pero no, el machismo no permitía a esta persona que pasó por un divorcio horrible y se ve que todavía como que, ¿sabes? O sea, no quería perder a su esposa, o sea, ¿sabes? Y imagínate si esta persona que es educada, esta persona que es talentosa, esta persona que es creativa, ahora imagínate todo el resto de los hombres y de las relaciones que no tienen como esa, no sé, como esa educación, imagínate con lo que se tienen que topar las mujeres. Entonces, todo eso con lo que yo crecí de niña y con toda la vergüenza que yo sentía y con todas estas cosas que yo sentía por ser mujer y por no poder explorar mi sexualidad y no sentirme avergonzada o humillada porque yo era una puta o lo que tú fuera, o lo que tú quisieras, era una cosa como es una cosa que todavía a mí me conmueve mucho y que me quiero llegar de niña como a abrazar, a decir, o sea, ¿sabes? No pasa nada, pero no había nadie en ese momento diciéndome eso. Entonces es como, son esos temas a mí que me mueven mucho, el tema de género en nuestro querido México, que sigue estando como muy fuerte esa creencia y nada, no sé por qué me fui en esa tangente, pero... Pero eso empieza, o sea, brota en ti en algún punto en específico, o sea, ¿quién tenías tú de referencia cuando te empiezas a ser más vocal sobre estos temas? ¿De qué? ¿De la doble moral? De la lucha de género, sí, del... O sea... yo creo que muchas mujeres muy chingonas que empecé a conocer, muchos libros que empecé a conocer, muchos podcasts que empecé a escuchar y a terapeutas a educarme en el hecho de cómo se nos ha mostrado a la mujer mucho en estos países latinos. Todas estas cosas, de lo más básico a calladita te ves más bonita, toda la objetivización que existe, mismo desde como lo manas del papá y de la mamá. Lidia Cacho escribió un libro que se llama Ellos Hablan, que habla de cómo los hombres maman este sexismo desde niños por los padres de familia, por la mamá y el papá, que le dicen, no sé, a tus hermanas no las tocas, ¿no? Y mientras el papá le está diciendo, cógetela a la tal, en cuanto puedas te la coges, o, ¿sabes? O sea, como esta completa doble moral que son tienen. hipocresías. Son hipocresías totales, y como mujer, que si no eres virgen, no tienes valor, o que como mujer, si te tocan o te dejas tocar, luego ya no te van a valorar, o sea, cosas como muy... eso, que son una doble moral completamente y que le dan al hombre todo el valor de decidir, el valor de la mujer. Y son cosas que cuando empiezas a enterarte en México, el mundo tan difícil, que desaparecen 10 mujeres al día y que no pasa nada, y hace una semana desapareció un gringo y lo encontraron en 3 segundos, o bueno, toda una familia gringa. Y eso sí dices, eso me prende muy fuerte. O sea, eso sí es algo que me hierve la sangre y que siento que a todas las mujeres, digo, la marcha cómo se llenó en México de mujeres y sigue sin pasar mucho. Esa es la cosa que espero que México podamos ver el otro lado de la moneda un día, y que entendamos y que pueda, o sea, la política cambiar para ayudar porque todo empieza con la legislación. Pero en fin, eso ya son... ¿Para qué te aburro con esos temas? Pero eso es algo que me prende. No sé, hay cosas que seguramente a ti te prenden y que a ti te hacen emocionarte y que te hacen... no sé cuáles son, pero... sí, claro. Hay cosas que no decides tú, nada más que tal vez por tus vivencias, por mis vivencias, yo creo. Sí, se conecta también mucho con tu infancia, con lo que te genera, lo que te constituyó como persona, y ahora que te analizas ya siendo más grande y ves a tu versión de niño, dices, o sea, todo eso lo que le quisieras decir acaban siendo esas causas que te mueven ahora, ¿no? Claro. Decir, no mames, a mí me hubiera gustado que existiera esto. Sí. Y se vuelve bonito cuando el arte se vuelve esta pregunta de qué me gustaría a mí haber visto a tal edad. O sea, qué hubiera
qué le hubiera gustado al Roberto de los 20 años, de los 15 años, y empiezas a crear estas cosas, como respondiéndole a versiones desfasadas de ti mismo. Sí, es cierto. Sí. Entonces ese es tu público, eres tú. Sí, a final de cuentas, para mí, o sea, yo soy una persona muy egoísta en ese sentido, o sea... Para mí el podcast es un proceso bien bonito de aprendizaje en donde tengo maestros que vienen aquí al podcast, platico con ellos, les puedo preguntar lo que yo quiera y casualmente estamos documentando la conversación. O sea, son masterclasses que yo tengo gratis, que yo absorbo tanto lo que me dicen como también el estar con la persona. Y yo veo muy cabrón o sea, yo veo mucho mi progreso en el número de creativo que voy. O sea, por ejemplo, este es como el 320 y tantos. Ajá. Yo compro al Roberto del creativo 100 con el 220 y digo, no mames. O sea, incluso los temas que toco y las preguntas que hago es, mira, en ese momento estaba preguntando esto porque lo que estaba en mi cabeza era esto y esto y esto. Entonces vas documentando tu proceso de una manera indirecta y eso está chingón. Eso está increíble. Sí, que también es lo bonito del arte que tienes. Con la música pasa mucho que los discos son fotos sónicas de los artistas, pero pues con tus películas tú acaban también siendo fotografías de quién eras en tal momento y por qué escogiste los proyectos. Y más cuando te involucras en el tema ya de producción y encuentras como más maneras de transmitir el mensaje. Sí, todavía no sé cuál es la primera película que le quiero presentar a mi hija, por ejemplo. Ella nunca me ha visto actuar. Ahorita me cachó, o sea, no, en mi casa no tengo nada de revistas nada, todo está en una caja, ¿no? Pero ella, ¿cuántos años tiene? 4.5. Ya, ¿y no sabe que eres actriz? No, nunca o sea, ahora no sé cómo, alguien le ha de haber dicho. Ya. Porque estábamos antier en la casa y estaba yo en la portada de InStyle de este mes, Badass Woman Issue, no sé qué, me la mandaron a mi casa, está en mi casa y se me olvidó esconderla. Y entonces ella llegó de la escuela y vio qué hace mamá en este libro. Ella pensó que era un libro. Y yo, ¿tú por qué crees que está mamá en eso? ¿Sabes? O sea, siempre cambio. ¿Tú por qué crees que está mamá ahí? Y dice, ¿por qué haces películas? Y yo, ¿qué? ¿Quién te dijo? Y yo tratando todo para que ella no supiera como nada de esto. No sé por qué. Pero ¿quién te dijo, Gianna? ¿Qué películas hago? Películas. Y luego ya no quería hablar del tema. O sea, ya ella sí. Es suficiente conversación para ella. Y yo como, ¿cuál va a ser la película? ¿Cuál va a ser la escena? ¿Cuál va a ser, no sé, como que digo, qué versión de, no sé cuál proyecto me gustaría que mi hija viera? O sea, si tú tuvieras hijos, que me imagino que no tienes. No tengo. ¿Tienes novia, esposa? Sí. ¿Novia? Sí. Bueno, ella seguramente ya escuchó muchos podcasts, pero si tú tuvieras que, o sea, enseñarle uno de tus podcasts o una de tus cosas a alguien que va a ser una de las personas más importantes de tu vida, qué difícil escoger, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que la neta los más recientes, o sea, como que siento que me representan mejor entre más reciente sea el podcast. Ya. Porque luego si le enseñas a uno de hace 2 años, pues ya no eres esa persona, o sea, si cambias... Sí. Cambias bastante, aunque con el paso del tiempo cada vez cambias menos, no sé si te pasa, pero yo, por ejemplo, veo los videos que grababa cuando tenía 17, 18 años y los veo ahorita y digo, no mames. No, yo ahorita tengo 30, no creo que a los 40 sienta ese mismo gap, porque no lo veo, por ejemplo, de 25 a 20 veo un cambio muy cabrón, de 25 a 30 no tanto. Mira. O sea, como que siento que se va desacelerando el cambio. No sé si es algo bueno, no sé si significa que me esté muriendo, no. pero No, o sea, creo que ya empiezas a formar quién eres tú de una manera más concreta. Porque luego, ¿no? de joven como que lo que haces es una esencia tuya muy cruda, ¿no? No sé si te pasa. Sí. Como que si te identificas, pero es de que, es demasiado crudo para... Sí, y además no sabes nada. O sea, sí es como muy adorable vernos a esa edad, siento. Pero sí, o sea, es como, no sé. Sí, a veces como que digo, híjole, se va a enterar de, pues eso, quién sabe que ya cuando sea más grande si... como que le dé pena que soy actriz y diga, ay, qué pena que mi mamá, no sé, me preocupa mucho, no es que me preocupa, la amo tanto que no quiero controlar lo que ella opine de mí y de mi carrera, pero a la vez, pues no sé cómo hacerle, porque hay muchos papás o actrices que son mamás y que le empezaron la cuenta de Instagram a su hija desde el nacimiento y ya tiene su hashtag y va a las fotos con ella y se viste y la visten y todo y entran y la traen al mundo así como véngase tu reino a mi mundo y hacemos un reality y tú estás ahí y tú eres mi hija y eres parte ya de mi personalidad como pública y yo no, o sea, no soy así
Entonces, como que yo digo, me encantaría que mi hija, o sea, es directora innata, o sea, le dice a todo el mundo qué hacer y nos pone a actuar y nos dice, y ella no sabe, nunca no soy esa persona en mi casa, es más mi marido, el performer que yo, porque yo llego ya así agotada, pero, o sea, ella, me encantaría que estuviera en mi industria, pero yo no quiero como forzarla a estar en mi industria, entonces es como que es no sé, y no tengo muchas amigas que admire y que respete que sean actrices, que tengan hijas, que yo quiera como emanar lo que ellas hacen. No sé si me explico. Ya. Sí. Ay, no sé qué acabo de decir. Seguramente hay alguien que sí. O sea, sí admiro y respeto a muchas amigas actrices, pero no hay muchas que sean madres. En fin. Sí. Si no quitamos aparte, no pasa nada. No pasa nada. Nada más ya no voy a tener amigas. También pasa, o sea, no sé si te pasa que pues quieres dividir también la parte de tu vida pública, o sea, de Carla pública y privada, ¿no? O sea, yo sí soy yo sí pinto esa línea muy cabrón entre lo que comparto en redes públicamente y lo que me quedo en mi vida privada. O sea, yo no comparto ni mis relaciones personales ni mi familia, yo solo comparto mi trabajo y esa es la parte que me gusta que esté privada. Público, mi trabajo público y la parte privada es todo lo demás, porque una vez que haces... Y más pasa mucho cuando tienes hijos y los empiezas, como tú dices, a usar en realities y como meterlos al escrutinio público. El día de mañana, cuando te divorcies o cuando pase algo, va a estar pues ya en ese público. Escenario y se va a abrir a que la gente lo critique. Y aparte, pues también el tener como que esa parte privada para ti, para tu gente cercana, para la gente que conoces, a mí se me hace algo como que muy bonito que tener y no quiero como que perder eso. O sea, yo sí lo cuido mucho. No, o sea, no, como que no lo he verbalizado bien, pero sí hay ciertas cosas que incluso cuando veo que a lo mejor se filtran y yo no quería que se filtraran, digo que puta madre, como que te duele. Sí. ¿Cómo haces eso? Porque yo tengo una persona en mi familia que postea hasta cuando hace pipí, cuando hace popó, cuando se saca el moco, o sea, es como de no, y yo les pido, o sea, de cada quien, ¿no? O sea, cada quien, pero como que cuando posteaban cosas en las que yo, no es que haya nada malo, nomás que es mi vida y no quiero, o sea, es tan poquito lo que ya nos queda a nosotros, que esa gente es como, ay, pero qué pesada, y es como que me cuesta mucho con mi familia, cierta familia, que entiendan ese punto y es muy cansado, la verdad. Pues yo, la verdad es que mi gente cercana casi no publica cosas en redes, mis amigos, tengo muy pocos amigos así en el medio, y los que son amigos en el medio también como que son muy herméticos en ese sentido. Ah, ya. Y pues digo, de repente pasa, ¿verdad? Cuando vas a eventos públicos o a otros lugares. Sí. Pero en mi vida personal no, antes que tampoco salgo mucho. Yo soy una persona que no salgo tanto. Soy muy ermitaño en ese sentido. No, yo también, pero digo, yo no es de salir o sea, te hablo de, no sé, de tonterías, de estar en el día y que también sabes lo que pasa, personal. Como yo tengo saturado mis redes de contenido por este podcast, eso hace que haya demasiado ruido que ya no. O sea, subimos clips en Instagram 3 veces al día, en Facebook como 5 veces al día, entonces subimos 3 podcasts a la semana, entonces tenemos tanto contenido, 4, que podemos escondernos detrás de esa barrera de contenido y vivir, y o sea, yo digo que si ahorita llega un loco y me mata aquí, yo me muero en redes sociales hasta mayo o junio, porque tenemos ya todo adelantado. Entonces, existe un desfase que la neta yo disfruto mucho. Me da como esa pared, esa cortina de humo. Oye, es una pared increíble. Sí. Oye, pero ¿cómo? O sea, entonces todo, o sea, tú más bien... Claro, es que lo tuyo es basado a con quién hablas y a quién invitas. O sea, tú no tienes que estar trayendo cosas o sea, no eres tú, o sea, es tú, pero sí, tengo otra persona. Yo le pongo los centros al invitado. Qué entonces, buen trabajo, ¿eh? Pues sí, yo voy muchas veces a clases, o sea, mis notas son preguntas. Claro. En donde, mira, pues aprendí esto y empiezo a preguntar. Qué rico, me equivoqué. Y no depende tanto. Sí. Pero... Bueno, sé que ha de ser mucho trabajo. O sea, si me estás diciendo que sacas clips eso está cañón. Digo, tenemos un equipo pero la gente no se cansa. ¿A poco ven todo eso? O sea, todos tus oyentes ven constantemente... Yo en un punto sí me hice paz con la idea de que no todos los capítulos son para todas las personas. O sea, hay muchas demografías distintas dentro del universo creativo que consume ciertos capítulos. ¿Cuál es el que más han oído y cuál es el que menos han oído de números de personas de que lo han visto? ¿Sabes o no?
Pues los que más han oído probablemente sea... Hace poquito grabamos con Babo de Cártel de Santa, con Franco Escamilla, con Ricardo Salinas. O sea, son demografías muy distintas. Pero lo que pasa es que como nosotros... O sea, yo me di cuenta te platico, yo empecé el podcast en el 2016, lo empecé como una excusa para promocionar mis libros, el libro patrocinaba mi podcast, entonces yo grababa conversaciones y pues mi libro me patrocinaba y entonces la gente me compraba, ¿no? Y en el 2018 como que yo intento hacer esta carrera en donde me hacía yo un creador de contenido y empezaba como pues empezaba como que a documentar mi vida y hacer cosas que no necesariamente yo quería hacer, pero como yo sentía que era el plano para poder dedicarme a esto. Entonces me empiezo a asquear de mí mismo y digo, güey, la neta no me siento representado, no me gusta estar documentando mi vida, no me gusta lo que me estoy convirtiendo. Entonces en el 2018 digo, ¿sabes qué? Pues voy a dejar de hacer videos. Abro yo una agencia de contenido y de marketing y me hago director creativo. Y en este inter del 2018 al 2019 empiezo a trabajar con marcas, hago campañas publicitarias y empiezo a ejecutar muchas ideas que ya había escrito en mi primer libro creativo en la vida real. Entonces muchas de las ideas que se me ocurrían en estos proyectos, pues la gente no los implementaba porque o no tenían confianza o porque su manera de trabajar era muy distinta a la mía. O sea, en el sentido de que pues yo soy mucho de clavarme en todo y aquí hay muchas juntas de platicar y vamos, como que es mucha burocracia, vaya. Entonces en el 2020 digo, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo no me gusta. Estas ideas que se me ocurrieron, creo que para mi proyecto del podcast pueden funcionar muy bien. Entonces lo que hago es que todas estas ideas las empiezo a aplicar a mi proyecto de podcast. Y esas ideas eran, yo en ese momento vi un área de oportunidad muy grande en hacer clips, o sea, hacer pequeños snippets de las pláticas de 1 o 2 horas, porque me daba cuenta que había gente que le gustaban a lo mejor 15 minutos de un pedazo de la conversación, pero no iban a compartirte las 2 horas. Y en ese momento no había gente que hiciera lo de los clips aquí en México. Lo hacía Joe Rogan en Estados Unidos, pero en las redes sociales aquí en México no había. ¡Órale! Entonces yo empiezo a sacar clips y el podcast explota en el 2020. Llega pandemia y pues también la gente empieza a clavarse más en ver contenido y el podcast crece muchísimo. Entonces lo que pasa es que la gran mayoría de las visitas o el grueso de las visitas de mi proyecto eran en clips. O sea, el 90 y tantos % de mis visitas son clips. Ya. Entonces, más que yo consumir o compartir el capítulo completo, que si hay una demografía que los ve, pues la gente consume clips. Clips. Entonces, tenemos demografías de todos lados que consume los clips. Y pues en el 2020 empecé yo a sistematizar este proceso y mi página de Facebook específicamente creció un chingo. O sea, en el 2020 tuvimos de views en clips, nada más en el 2021, 2,000 millones de views. Es una locura. Entonces eso... 2,000 millones. Es una locura. O sea, la página creció de 1 millón de seguidores a 7 millones de seguidores y ese colchón me permitió pues a hacer esto que te estoy diciendo. Repíteme ese número. 2,000 millones de views en el 2021. Sí, fue una locura. El formato del podcast explotó como nunca. Y como Facebook... O sea, de que un clip, no. O sea, todos los clips uniste a los videntes de esos clips y esos clips son 2,000 millones. La suma de todos los views de todos los clips que subí a Facebook eran como 2,000 millones. A comparación de las visitas en los capítulos completos que eran como 180 millones. O sea, el grueso estaba en los clips. Entonces Además, el año después de COVID, claro, sí. El 2021. Órale. Wow. Y eso hizo que... No, ni siquiera sé dónde iba con todo esto. No, pues yo te lo pregunté, sí. O sea, yo ya te estoy entrevistando. Pero iba algo. No, pues te pregunté, te dije, oye, ¿cuántos es lo más y cuántos es lo menos que te han visto? Sí, cierto. Entonces, hay capítulos que a lo mejor el capítulo completo no lo ve tanta gente, pero hay un clip que se va. Entonces, la neta es que no sé. No nos enfocamos tanto en que le vaya bien el capítulo, no. El grueso de los clips nos da esa consistencia de no querer buscar. O sea, prefiero yo salir con en esta plática con una buena relación con la persona que tengo enfrente a salir yo con de que no mames, esto va a ser bien viral. Le apuesto más a esa relación a largo plazo y ha funcionado bien hasta el momento. ¿Pero por qué a largo plazo? O sea, ¿tú volverías a tener una conversación con esa persona? Sí, hay muchos. Por ejemplo, ahora que te enseñé el capítulo de... No te enseñé el capítulo, que te enseñé el pelo que tenía largo. Sí. Me fui a Suecia con 3 güeyes que conocí en el podcast creativo. O sea, 3 grandes amigos que conocí en el podcast creativo. Ahora son de mis mejores amigos y la relación de amistad surgió en este podcast. Pues que también la conversación, pues
puedes tú conocer por años a una persona, pero si nunca platicas con esa persona 1 o 2 horas, realmente no la conoces. Sí, no. Y las conversaciones, a veces conoces más a una persona en 2 horas que lo hubieras conocido en un año de puras relaciones así intermitentes o puras interacciones intermitentes. Entonces a mí a veces pasa que después del podcast genero una relación de amistad y tengo personas que han ido al podcast 15 veces, por ejemplo, o 10 veces. O sea, hay estos invitados recurrentes en el si yo formato. empezara un podcast de las conversaciones que tenemos como actores en el set, se caga todo el mundo. O sea, 15 horas al día, imagínate. Sí, no. Imagínate. Sí. Durante 7 meses, durante 6 años. Sí, sí, sí. Ahí te encargo las relaciones. O sea, cuando te llevas bien con la gente de Murder, es que son mis hermanos, más que mis hermanos. O sea, convives y hablas de cosas que cualquier amistad no llega a hablar, Sí. porque la cantidad de tiempo con la que estás con esa persona es impresionante. Sí, 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 claro. Y sí, las conversaciones llegan a ser súper profundas, súper... en fin, o sea, cosas muy vulnerables y muy, no sé, o sea, me da risa. A veces llego a mi casa y mi marido me dice, ¿de qué estabas hablando? Sí. Y yo, o sea, digo, o sea, mi amor, estamos hablando, ya llevamos 3 años de estar 15 horas diarias durante 7 meses. Los conozco muy bien, o sea, ya nos conocemos sumamente bien. Y además nos vamos del set y seguimos mensajeando, o sea, es como, es una cosa... Pero sí, por eso... O sea, y pasa también que el compromiso o la recurrencia en conversaciones genera un nivel de profundidad que no podría emularse de otra manera. O sea, cuando ya hablas de lo superficial, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, dig deeper. O sea, decía un comediante que tu primer especial es muy superficial y el segundo ya es un poco más profundo, pues porque ya hablaste de lo superficial. Y el tercero más profundo y más profundo y más profundo. Lo mismo es con las pláticas. El primer capítulo y en creativo, pues a lo mejor es muy entrevistoso, nos estamos conociendo, pero el segundo ahí, pues ya nos conocemos, ya hablamos de la parte de carrera y ahora es conocer más a la persona, empezar a hablar más de ideas y se generan estas pláticas, la neta, bien chingones. Sí. Y pasa en la vida real, obviamente. Sí. El estar con y más porque, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita sabemos que, bueno, va a acabar que no sé, yo tengo que hacer pipí, no sé tú. Sí, pero, sí, o sea, sí. va a acabar, o sea, puedo ir a hacer pipí y regreso, pero sabes que va a acabar la plática, entonces, ok, tienes ese tiempo. Como actor en un set es algo raro que, como sabes que tienes esas 15 horas con esa persona de ese día, tu cuerpo sabe que, no sé cómo explicarlo, o sea, además te ven cometer errores, te ven actuar, te ven que no la estás pasando bien ese día, o sea, te ven todo, o sea, no hay forma de esconderte cuando son tantas horas enfrente de las personas. Si te caen mal, ya chingaste. O sea, hay unos con los que no aguanto y trabajé 6 años y llevo en esta serie también uno que no aguanto. Y también son cualidades no cualidades, skills, como son herramientas que logras tener a la vez como diciendo, ok, me toca trabajar con alguien con el que no aguanto, tengo que parecer que estoy enamorada y que somos marido y mujer y tiene que parecer que todo, y son cualidades que unos como actores, o sea, acaba la escena y dices, ya no aguanto a esta persona, pero en la pantalla dices, wow, tienen una química increíble. Y por eso me castearon, porque parecía que esta persona me encantaba y todo, y al revés, o sea, no lo aguanto. Entonces sí es como toda una faceta de nosotros como actores que sí es muy... O sea, es muy padre, lo llamamos como summer camp, como cuando te vas de campamento de verano y tienes estas conexiones que nunca te vas a olvidar porque estuviste tanto tiempo juntos y todo el día y no sé qué. Y eso es mi trabajo todo el tiempo o sea, cuando haces proyectos que duran tanto tiempo, un poco ese es unos sí son así de la diva por este lado, o sea, el otro por el otro, y te digo, la diva puede ser hombre, o sea, que ahí te va. Me voy a corregir, entonces. Voy a tratar de encontrar una palabra masculina para diva. Para divo. El divo está de este lado, y hay proyectos en los que no hay pachanga emocional para nada y tienes que llegar y tienes que hacer tu trabajo y te vas. Y hay otros donde no, donde se siente muchísimo esta como hermandad de ensamble y esos son los proyectos que más disfruto porque soy un ser humano y no nada más me gusta actuar, sino
De hecho, es más importante a veces cómo me la paso en un proyecto que el proyecto en sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña pausa bañística. Exacto. Sí. Ahora que conectando con esta pausa bañística, me contaste al principio que se te ocurrió la idea de la historia haciendo pipí. Sí. Y en la película sales varias veces haciendo pipí. ¿En algún momento te fuiste reservada con ciertas escenas o siempre, o se te dificultan ciertas escenas o siempre has tenido como esa libertad de dejarte llevar por lo que el personaje y la historia te pide? Te voy a ser honesta, a ver, hacer pipí no me, digo, no, qué chistoso. Hay varios lugares donde se me vienen ideas. Una es justo antes de dormirme, que me caga porque no me puedo dormir y empieza... Entonces, mi celular no lo tengo en mi cuarto, entonces me tengo que parar a el voice note de esto podría pasar, bla, bla, bla. Y luego me pasa mucho cuando salgo a correr, no en el gimnasio porque ahí estoy pensando en otras cosas. Cuando estoy corriendo y no hay mucho que hacer y estoy como, no sub y baja, o sea, algo regular, ahí empiezan muchas ideas. Y cuando hago pipí, no, pero cuando hice pipí es porque había una revista ahí al lado y la agarré y empecé a leerla. Pero en esa película, mi objetivo principal era no tener una escena de abuso sexual para dar el morbo visual de lo que existe tanto de. O sea, dije, tenemos que poder contar una historia de abuso sin jamás ver el abuso. Okay. ¿Sabes? O sea, esa era mi línea. No porque yo no quisiera porque el abuso de mi personaje había pasado en el pasado. ¿Sabes? Que me gustaría, dije, ¿qué le va a funcionar más a la gente? La gente cuando alguien escucha de algún abuso no están ahí, no ven. La gran mayoría de la gente es alguien que te cuenta algo o no. Entonces nunca estás. Entonces no hay necesidad de estar o revictimizar o de usar a una actriz menor de edad. Yo en ningún momento quería... Hay un mercado negro de gente que agarra escenas de películas y las ve fuera de contexto. O sea, un hombre que le gusta que le pegan a una mujer, ¿no? De todas estas películas hay donde le dan madrazos a mujeres y les pegan y todo, las ponen en una como composición y se la jalan viendo que les pegan a las mujeres. ¿Ok? Para hacerte así clara, ¿no? Entonces yo dije, no le quiero dar material a eso. Yo no les quería dar un pelo de material a eso. Todas las escenas de sexo que están en la caída son sexo consensual. Obviamente de una mujer que tiene una relación con el sexo no sana, ¿sabes? Es una cosa de autosabotaje y, o sea, ya lo explica bien la película, de una hipersexualidad, pero por el abuso que vivió. Y entonces para mí era la primera vez que mi familia es como muy... La primera vez que yo hice una sesión de fotos donde salía yo un poco sugestiva, fue una gran humillación para la familia Sousa, porque yo soy Carla Olivares Sousa. ¿Okay? Los Sousa son los ricos, los no sé qué. Los Olivares son mi papá de Chile, o sea, mi papá se crió en la calle, o sea, tengo estas dos dualidades muy, muy grandes, ¿no? Y para los Sousa estás poniendo nuestro nombre, una humillación, y cómo te atreves a avergonzarnos de esa manera, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, enseñarle a esta familia una película donde por primera vez, o sea, en las comedias románticas sales besos y todo, pero todo es muy clean, muy bonito, muy, ¿sabes? Esta película era muy fuerte, es la primera vez que yo hago escenas sexuales de esa índole, pero el material lo meritaba, ¿sabes? O sea, yo quería que se viera el daño que se estaba haciendo esta persona y como emocional y físicamente, como para que se está regresando a la escena del crimen a tratar de tener control sobre él. O sea, en fin, como que era muy importante por cómo le vieras que esas escenas existieran. Se pelearon mucho de parte de productores que no querían que durara tanto o que no sé qué. O sea, mucha gente fueron como escenas de contención. Sí, esa palabra? Contenerse, sí. Y cuando yo las filmé, o sea,
mi primer día de filmación fue la escena donde estoy yo después de la farmacia, donde estoy ya yo teniendo esa relación de una noche con este señor. El de los Tylenols. El de los Tylenols, ajá. Sí. Fue mi primer día de filmación, así ahí te encargo. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Soy Carla. Va, o sea, vas. Fue incómodo porque es mi primer día con el set, no conozco a nadie de los del crew. Es la primera vez que están todos los del crew. Qué padre se ve ese aire. Sí, el helicóptero. Ese helicóptero está muy cerca de nosotros. Sí, pasó muy cerca de nosotros. Sí. Entonces eso fue incómodo y tuve que, ¿sabes? Normalmente cuando ya estoy en un ambiente seguro y ya conozco a los del crew y ya me siento segura y todo eso, es mucho más fácil. Ese día fue difícil particularmente porque fue mi primer día de filmación, pero porque solo teníamos 22 días y no teníamos un día de colchón. Teníamos que hacer, o sea, y me pidieron perdón, o sea, los que hacen el asistente de dirección, o sea, así de perdón. Empezamos con esta. O sea, a la directora también, Lucía Ponce, así de Carla, perdón, jamás hubiera sido ¿sabes? Pero yo ya venía yo venía de tantos años de preparar este proyecto que yo ya, o sea, ponme la que me tiro de 10 y ya estoy lista, ¿sabes? Yo ya estaba lista para ya, por Dios, filmar esta película. La que más me costó en la película, muy raro, fue la de... Muy raro, la que estoy en el cuarto coqueteando con el otro entrenador como que pedos. No me salía y me empezó a entrar un pánico porque la directora me decía, no lo estás viendo a los ojos, velo a los ojos, no puedes moverle tu mirada de los ojos. Y entonces era como una sensación muy rara que algo estaba pasando conmigo, que yo estaba como trabada y no es es una de las escenas más normales de la película. Y esa fue la que más me estaba costando trabajo. ¿Y cómo te destrabas? O sea, que tengas esos No me destrabé, o sea, yo estaba trabada. Esa escena no me gusta porque me siento muy trabada. Pero creo que la gente no lo nota. Sí. ¿O sí? No. No sé. Estaba trabada porque... No sé por qué estaba trabada. Sí. Creo que ese actor no lo conocía yo muy bien. Ya. Había algo ahí con ese actor, con Cristian Vázquez, me parece. No me parece, se llama Cristian Vázquez. Que él estaba haciendo un trabajo muy bueno y lo estaba yo viendo, observando. Ese era mi pedo. Estaba yo observándolo en vez de estar... Ya. ¿Sabes? O sea, yo ya estaba agotada, no sé qué pasó. Son de esas cosas que si te empiezas a tripear ya... Me empecé a tripear y ya me costó y no teníamos el tiempo para que la directora me pudiera sacar de ese trip. O sea, era como, ahí sí viene la actriz que lleva más de 15 años trabajando, te voy a dar lo que estás pidiendo, pero no voy a estar ahí. O sea, estaba yo... Ahí te saca de esos apuros tu preparación, exacto, ¿no? O sea, tu experiencia y tanto 100%. Toda la red de preparación que tienes. Empiezas a actuar desde muy chiquita, ¿no? Empiezas a los 7 años. ¿Te invitan a una película? Ajá, hice una película a los 7 años y luego mis papás no me volvieron a dejar hacerlo así de, qué bueno que te gustó, never again. Pero ¿cómo te castearon para esa película? Estábamos todos en una escuela en Colorado, mi familia se mudó 5 años a Estados Unidos, así aprendí yo a hablar y así tengo el pasaporte americano, nos fuimos yo teniendo 2 años, entonces en realidad mis primeros idiomas era el inglés, y en la escuela en donde estábamos hacen un casting, donde iba solo mi hermana, pero yo me aprendí las partes para ayudarle a mi hermana y cuando llegamos al casting, mi mamá nos tenía todos arregladitos como buenos mexicanos, como, no sé, o sea, yo no soy así con mis hijos andan con los pelos así, pero mi mamá nos tenía siempre con las trencitas y el no sé qué y bla, bla, y yo acababa siempre mal, pero tenía un muy buen gusto mi mamá. Llegamos con como cosas de colores y era muy llamativa nuestra familia en ese sentido y el director dijo, a ver esos otros 2, y entonces nos castearon a mi hermano, a mí y a mi hermana, a ningún otro de los gringos, o sea, nos odiaron como mexicanos que llegamos a arrasar en nuestro casting de la película. Y yo estaba como impactada con con todo, me aburrí horrible, o sea, en ese sentido me pareció súper aburrido. ¿Era un rol que tan grande o qué? Era un extra que decía 3 cosas, o sea. Pero decías algo. Sí, o sea, y luego cuando le editaron al revés, o sea, llegamos y por cosa de estatura se lo dieron el papel al que hablaba más, que iba a ser yo, a mi hermana, o sea, todo fue mal y todos los niñitos que iban a ser extras que no tenían líneas empezaban a gritar las líneas y yo
ya aburrida, sin decir nada. O sea, ahora ya con mucha más conocimiento, yo hubiera empezado a improvisar y a decir, y no, yo ya estaba así de, ya quítenme de aquí, o sea, yo estaba muy aburrida. Pero cuando salió la película y más, lo que pasó en mí fue decir, se puede. Existe la posibilidad. Desbloqueaste esa parte. Ajá. Entonces, no es que me haya encantado la experiencia, porque sí fue como de mucha hueva, pero lo que me pasó fue decir, oye, no está tan difícil, o sea, existe la posibilidad, no lo veo tan lejano ahora. Y toda la vida así de, papá, mamá, por favor, déjenme, y nunca me dejaron, porque mi hermano, o sea, tuve un medio hermano que estuvo en Menudo en su época. O sea, íbamos a ver los conciertos y mujeres así desmayándose. O sea, llegó a la fama súper rápido. Entonces mi papá siempre me protegió como del mundo farandulero. Farandulero. Y me dijo, si tú lo quieres hacer, vas a estudiar la carrera de actuación. No vas a empezar ahorita a actuar o sea, quiero que tengas una fundación fuerte. ¿Y ahí fue cuando ahí te fuiste a Inglaterra? O sea, o a Francia te fuiste. Fuimos a Francia, estuvimos en Francia, mis papás ahí ya era su casa, mi papá ahí murió, vivieron ahí 12 años mis papás. O sea, se mudaron a Francia. Ajá, okay. Cuando yo tenía 14 y medio y me fui a Londres porque estaba más cerca a Londres que irme o a México o a Estados Unidos, entonces estudié en Central School of Speech and Drama, que fue la única en la que me aceptaron, audicioné como en 4 o 5, en RADA me dijeron, estás muy chavita, vete a vivir la vida y luego regresa, y yo, no, ya estoy lista. ¿En dónde te dijeron eso? Creo que tenían razón, RADA. En RADA. Yo tenía que haber vivido un poquito más, porque sí me tragó entera esa escuela. La de Central. La de Central. Sí, ¿y luego te fuiste también a Rusia o no? Ajá. Sí, en Moscú estuve, me encantó. O sea, pero en Inglaterra, cuando te fuiste, ¿cuántos años tenías? Tenía 19. 19, o sea, te fuiste a estudiar como carrera. Carrera. Ajá. Y luego lo de Moscú fue después de esa carrera. No, estando en esa carrera nos escogieron a 10. No sé por qué, la verdad no me acuerdo a qué 10 y tal vez eran los que, no sé. Y me escogieron a mí para ir a Moscú a un curso intensivo de Stanislavski con uno de los aprendices de Stanislavski. Y fue impresionante. O sea, nunca he visto mejores obras en mi vida que en Moscú. Okay. Y no entendía nada, eran en ruso. Y entendía todo. Sí. Su corporalidad, o sea, no, increíble. Se ata con lo que dices de leer un guión y sentir que hay algo como que no, como más intuitivo, ¿no? Aunque no entiendes las palabras. Sí, dices, entiendes algo está pasando aquí, entiendo perfecto. O sea, cuando a veces cuando yo he preparado obras de teatro con directores chingones, haces toda la obra sin decir una palabra, solo con los cuerpos. Uno se da la espalda para acá y el otro se acerca. Entonces, ¿qué está pasando? Que te das una idea que uno no quiere hablar y el otro se está acercando. Uno se hace bolita en el piso y el otro se para arriba de él, que significa que le están gritando. O sea, con nuestros cuerpos podemos decir muchísimas historias sin tener que hablar y decir diálogo. Entonces, eso fue la primera como obra maestra que dije, no entiendo qué están diciendo, pero entiendo todo lo que está pasando. O sea, y entendí por qué habían ejercicios que yo decía, qué hueva, ¿por qué estamos haciendo esto? Te ponen una máscara y te hacen caminar en el cuarto y hacen que todos los estudiantes digan la historia que dice tu caminata. O sea, y es muy duro. Sí. Muy duro. O sea, unos así de, ¡violador! O sea, como que la manera en la que caminas tú no te das cuenta, cuentas muchas historias con tu postura, la forma en la que caminas, la forma en la que hablas. Entonces la escuela te trata de poner de lo más neutral para que tu cuerpo no diga nada sin que tú quieras que diga algo. Y en el momento que ya tienes un personaje que quieres que diga, ¿sabes? Algo en especial, entonces ya sabes cómo hacerle para que diga eso tu cuerpo. ¿Sí me entiendes? O cuando quieres que tu cuerpo diga... O sea, hay diferentes cositas. Ya me hiciste hiperconsciente de mi postura. No. Que vivo en este momento. ¿Cómo Exacto. No, pero hay muchas cosas que aprendes y que yo entendí de esa manera en Rusia con las obras, que dije, de verdad entiendo por qué tenemos que trabajar en nuestra postura y en todo para poder después moldear tu cuerpo a que cuente la historia que tú necesites que cuente. Porque hay una gente que camina y está contando una historia, pero no va para nada con el personaje y entonces ya te chinga. O sea, ya no está haciendo lo puro, lo más puro. Y más en obras de teatro, pues no hay edición. La cámara no está aquí. O sea, ves el cuerpo es todo lo que tienes y la voz.
Me acuerdo que también me voló la cabeza cuando en carrera estudié una clase de cine y aprendes lenguaje cinematográfico y empiezas a ver las películas desde el punto de vista del director y lo que quiere transmitir tanto con las tomas, ya que si quieres ver a alguien imponente, pues lo tomas desde abajo. Si quieres ver a alguien inestable, le pones la toma un poco chueco y empiezas a notar como esos detalles y encuentras un lenguaje que nunca habías descifrado, que tu inconsciente lo nota. Claro. Por eso dices, qué cabrón que me hizo sentir así la película, ¿por qué? Y no te sabes explicar hasta que empiezas o te verbalizan esas cosas y dices, ay cabrón, por eso esta escena es tan brillante. 100%. Sí, hay movimientos de cámara súper interesantes que empiezas a notar que algo va a pasar, ¿sabes? O sea, como que foreboding o una toma que nada más ves mi oído, sí. ¿Sabes? O sea, son cosas como muy fascinantes. O sea, quiero dirigir para ver si es algo que sí me interese como realmente ese lado, porque no he hecho eso y siento que eso también quizás me gustaría mucho. Entonces tengo como meta uno de estos años a dirigir. Uh-huh. Es que también conforme más... Ahorita que hablabas sobre el tema de las notas y cómo te decían que das muy buenas notas, sí. Pues en parte es porque estás involucrada en la parte de la actuación. Entre más planos o entre más cosas hayas hecho en todo el proceso integral, pues vas a poder meter más acercamientos y más perspectivas distintas que van a hacer que tu punto de vista esté más blindado de todos esos puntos. Entonces, cuando involucras el lenguaje cinematográfico del director, pues a la hora de ver un guión ya le vas a aparte poder generar críticas desde ese ángulo. Sí. Cuando tienes ya conocimiento de esas cosas, lo feo es que ya estás en un proyecto y te quieres morir porque la persona que está poniendo la cámara en un lugar dices, ahí no debería ir la cámara, o qué mal estás dirigiendo esta escena. Entonces se vuelve más difícil porque justamente es algo que ya ¿sabes? Sí. Cuando no tienes idea de nada es como, wow, ¿sabes? Y no tienes que estar pensando en, híjole, no, la forma en la que está, o la forma en la que editó eso está fatal y no es tu lugar porque en esa película no estoy produciendo, no estoy dirigiendo, entonces, it's a blessing and a curse. Sí, no, claro, o sea, la información te quita de esa inocencia, es como cuando te empiezas a dar cuenta que tus papás son personas y dices, ay cabrón, o sea, es de que sí, pues es una persona imperfecta que tiene sus defectos, que también tiene sus luchas internas y los humanizas. El hecho de vivir esa parte, pues también dices, ay, pues estos güeyes no necesariamente saben perfectamente lo que están haciendo o tienen una apreciación y yo puedo tener también la mía y se generan estos conflictos. Sí. 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 En el tema ya para terminar, en el tema de personajes grandes que has hecho, por ejemplo, Nosotros los Nobles, ¿fue difícil salir de este tipo de papeles, del estar, o sea, en el romper y en generar otro tipo de proyectos? Ah, ok, yo pensé que del día a día así yo me sentía y yo, no, era facilísimo. O sea, de que no te encapsulen en un solo tipo de personaje. No, eso fue lo más difícil. Sí, no, 100%. Yo siempre... O sea, me quejo porque siento que todos los directores como serios de México no me tomaban en serio por justamente haber hecho papeles como Barbie Noble, aunque le haya ido increíble a la película y la gente me conozca. Muchas veces directores quieren actrices que no sean conocidas, que sean caras frescas, y me pasó igual a mí en La Caída. Yo no quería usar actores con los que ya la gente tiene una historia muy emocional con esas personas. Y me costó mucho poder encontrar como pues lo tuve que hacer yo. ¿Y sí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque tengo entendido que fue la segunda película más taquillera de México. Sí. O sea, fue un impacto muy cabrón en ese sentido. Sí, no, en ese momento la película, la de Gael y la de El crimen del padre Amaro había sido la película más vista. Y 15 años habían pasado y ni una película le había llegado ni siquiera a los talones a esa película, por todo el morbo de la Iglesia Católica que dijo, no vayan a ver esa película, y todo el mundo quisiera ver esa película. Salen Los Nobles, arrebasa El crimen del padre Amaro en 2 semanas y se sigue para largo y se volvió en ese momento la película más taquillera de la historia de México. Eso me cambió la carrera por completo. Luego hago Instructions Not Included, y que esa se vuelve la película más taquillera de la historia de México. Luego hago Que culpa tiene el niño y también se vuelve de las más taquilleras. O sea, estoy creo en las 3 más taquilleras de la historia de México y está cabrón. O sea, dices, órale, sean o no el tipo de película que me representa a mí, eso es otra conversación, pero eso
el molde que te hace ese tipo de película cuesta, o sea, en México todavía está muy separado el cine de arte con ese cine comercial. No se hablan mucho los dos lados. Está empezando a cambiar un poco, creo, y creo que con La Caída logré que gente que nunca me hubiera como considerado para ciertos papeles ya pueda abrir la mente un poco. Y mismo lo hizo para mí, o sea, no era tanto como para comprobarle a nadie nada, pero sí te abre la brecha a poder tener más oportunidades. También me imagino que fue un check en tu carrera el recibir este éxito comercial tan grande y o sea, de ahora en adelante te empieza a plantear como definiciones más híbridas del éxito que no solamente dependan de números, sino también que dependan de proyectos que tú quieras perseguir, que se te hagan interesantes, que te emocionen, que tú quieras contar ciertas historias, ¿no? Sí, y cuesta mucho trabajo porque pues obviamente ya tienes un equipo que está acostumbrado a generar cierto dinero, cierto income, claro. cierto como estatus. Y hay veces que una película que cuesta 3 pesos me interesa más que hacerla que, ¿sabes? Y ellos es como, ¡ah! Sí. Y yo, no, esa película siento que me voy a transformar más como actriz o hay algo que me está llamando a hacer esa película, pero ¿cómo no va a mover tu carrera a ningún lado? No sé qué. Y yo, es que no todo es eso, ¿sabes? No todo es eso. Y ya no tengo necesidad de comprobar nada, más bien ahora lo quiero hacer como por crecimiento de mi rubro, o sea, de mis herramientas como actriz, como productora, como creativa. Sí. Sí, definitivamente, y pues tiene mucho que ver con que cuando llegas y cumples como le das check a esta parte comercial, llegas o puedes llegar a un vacío de decir, bueno, ¿y ahora qué me motiva? Y en esa construcción de tu nuevo definición de éxito puedes caer como en esta parte nihilista, decir, bueno, pues ya cumplí esta parte y como quiera siento, o sea, no me siento completo, y empiezas pues sí, a generar híbridos de éxito y empiezas a entender que no todos los proyectos tienes que ganar en la parte económica, sino que puedes ganar en experiencias, en relaciones y en muchas cosas más. Sí, redefinir el éxito es parte de lo que hice también con La Caída, que nadie entendía cómo yo podía acabar una película con la persona que no iba a ganar la medalla de oro por su propia decisión. O sea, el personaje ya estaba ganando toda la competencia, llevaba 6 clavados perfectos, iba a ganar la medalla de oro y decidió optar por su propio, ¿sabes? Por ella 100%, misma. Sí. Y entonces para mí es justamente eso, lo que estás diciendo es redefinir lo que es el éxito. O sea, el éxito quizás ya no es tener la película más taquillera, son otras cosas. Pero cuando eres niño, pues no piensas eso. Quieres los números o quieres, ¿sabes? Como lo viral o bla, bla. Y luego te vas dando cuenta, híjole, pues no, esto otro que nadie vio me generó un crecimiento y un enriquecimiento impresionante. Y esas son ya las cosas más que más me interesan. Qué chingón, Carla. Pues con eso terminamos el podcast, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por las 2 horas de tu tiempo. De neta, lo aprecio un chingo. Un gustazo haberte conocido. Igualmente. Y pues mandamos a la gente la película La Caída, que está disponible ahorita en Prime Video. Ajá. Y algo más que se nos haya olvidado, algo más que quieras comentar. No, yo feliz que la vean, que me digan sus comentarios. Yo la verdad solo checo Instagram. Yo ya le perdí al Facebook, pero ahí pueden hacernos preguntas. Y nada, que te sigan escuchando, que está chido que tengas tantos seguidores y que te siga yendo súper bien. Qué chingón, igual, la neta, un gustazo, y pues que sigan también los éxitos con tus películas. Y pues nada, a toda la gente que escuchó vio este capítulo creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Sobres. Chingón, salió muy cabrón. ¡Qué bien! Ya me dejaron.